es algo que, ¿verdad? Yo les decía que, por ejemplo, mi preparación para estas clases puede impartir es unas 6-7 horas, entre preparación, entre impartición, entre todo lo demás. Entonces yo espero que en 1 hora, 2 horas, ustedes ya todo, no, pero hay que tener diligencia. Okay. Ya hablamos la próxima vez, estamos en este primer nivel, construyendo nuestro carácter como guerreros, como intercesores. Adelante por su building nuestro carácter o construyendo nuestro carácter como guerreros y gente de Dios para esto. Una de mis mayores preocupaciones, nuestras mayores preocupaciones es ver gente orando cosas que no entienden, códigos que no entienden y abriendo puertas espirituales terribles de destrucción. Entonces, por eso es importante, yo he visto personas, solamente les digo para que sepan, sin ninguna de las 3 funciones anteriores, haciendo guerra espiritual por los demás. O sea, y después vemos los estados de estas personas impresionantes. Es bien importante nosotros en estas oraciones dejar de pedir tanto por comida, por casa de cosas, pedirle al Señor que nosotros podamos fluir en lo que Él nos ha dado fluir, porque de ahí es que vienen todas las cosas. Buscamos reino de Dios y justicia y las demás cosas vienen por añadir. Hay veces que vienen, sea por intercesores, sea por guerreros. Acuérdense que dentro de los intercesores proféticos está adoradores proféticos, están los intercesores, obviamente, están los pasos proféticos y están estas personas, por ejemplo, que tienen esa, esta inclinación a esta parte. Entonces, más o menos por ahí nos vamos. Lo peor que le puede pasar a un intercesor, un líder, una persona de Dios, es que alguien venga a pedir oración, usted se ponga a orar de cosas que usted no conoce y abrir puertas con una buena intención. Eso es lo peor que nos podría pasar. Por eso la Biblia nos enseña a orar con el entendimiento, pero para eso tenemos que escudriñar las Escrituras y eso es lo que todo este periodo, recuerden que vamos a estar en el primer nivel quizá unas 16 lecciones, luego les voy a dar receso y luego nos vamos al segundo nivel, que ahí vamos a hablar con otras potestades, ¿sabéis? Toda esa gente. Siempre yo digo, bendito sea la gloria de Dios, lo digo con toda humildad, he orado por mucha gente, hemos ministrado liberación y gracias al Señor. Nunca se me ha pegado nada. Y me gusta hacer esto porque hay gente que le tiene miedo a estar y por esto. Cerramos puertas, no hay puertas abiertas, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Punto. Amén. Por eso hablábamos, ya estoy introduciendo la clase, que la unción del reino es la unción de gobierno, de tu gobernar sobre principados y potestades a través de la sangre de Cristo, porque ya Él los derrocó. Y ya si estamos en Él, no tenemos que estar corriendo cuando las luces se apaguen, no tenemos que estar corriendo cuando hay una manifestación, porque sabemos que estamos en Él y Él nos ha hecho justicia de Dios. Por tanto, mientras estemos en Dios, somos intocables. Nos salimos de Dios, somos destruidos. Amén. Entonces, con eso ya he comenzado. ¿Por qué? Porque hoy quiero hablar un poquito de este espíritu gabonita, porque es un espíritu. Es un espíritu que mientras lo vamos desarrollando, usted se va a dar cuenta que quizás en algún momento usted ha podido ser influenciado por un espíritu como este, y vamos entonces al final ver cómo lo vamos a derrocar. ¿Amén? Me dan señal cuando ya estemos conectados. ¿Estamos listos? En el nombre de Jesús. Ok, ya todos leyeron, porque solamente voy a repasar algunas cosas de la lectura porque es bastante larga. En este momento ya el pueblo de Israel está a punto. Ya el pueblo de Israel se le ha dado instrucciones de que a Josué que tiene que sacar a todos los que están habitando en aquella tierra. Y pasa algo muy interesante, porque hay que entender que cuando el enemigo nos ha dado, cuando el Señor nos ha dado victorias y es tiempo de conquistar, el enemigo va a hacer tretas impresionantes para que tú y yo no heredemos. Amén. Entonces, una de las instrucciones era, saquen a todos los pueblos que están ahí. Porque los pueblos, empieza el capítulo 9 diciendo, habían escuchado las cosas que Dios, los enemigos habían escuchado lo que Dios decía. Y a veces pasa que el enemigo escuche los demonios más de lo que Dios dice, lo cree y la iglesia no. Entonces los enemigos empezaron a saber que ya llega el momento que estos pueblos de Israel nos van a matar. Entonces, una de las cosas que pasa, y estoy en Jueces capítulo 9, verso 1, y estoy parafraseando, una de las cosas que pasa es que los moradores comienzan a hacer una treta. Acuérdense que los enemigos están cananeos, fereceos, paréntesis. Graben también con su volumen porque voy bastante rápido. Graben también personal, como ustedes deseen, lo que se le haga más fácil. Entonces, algo que quiero para introducir ya rapidito es que todos se concentraron para ver cómo destruyen este pueblo que está entrando. Los demonios están concentrándose para destruir el propósito de Dios y la iglesia, pero no pueden porque ya Cristo lo venció. Pero miren algo interesante que pasa en el versículo 3.
dentro de los enemigos estaban los moradores de Gabaón, ¿ok? Que fueron mucho más astutos que los demás cananeos y todos los demás. Fueron mucho más astutos porque miren lo que pasó. En versículo 3, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, porque voy a explicar algo aquí. Jericó y Jai fueron las primeras ciudades que conquistaron. Voy a hacer bueno, quizás no va a ser el mapita. Para entrar, tienes que entrar por una ciudad. Y la primera ciudad era una ciudad grande que era Jericó. ¿Se acuerdan? Donde dieron las vueltas. Y Dios le dio una victoria rotunda al pueblo de Dios. Pero luego se confiaron de esa victoria y la segunda ciudad, que era pequeñita, ellos no buscaron al Señor, no consultaron a Dios, hubo anatema en el pueblo y en esa pequeña, en esa pequeña guerra, ellos pierden y son avergonzados. Entonces, vieron a Josué y se vieron delante del Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y ahí muestra que hay pecado dentro del pueblo. Enseñanza al principio, cuando hay pecado, el pueblo pierde las victorias menores. A veces en las victorias mayores estamos preparados, pero en las menores donde nos colgamos. Ese es uno de los grandes principios. Entonces, pero luego cuando el Señor viene y le muestra a Josué que hay pecado, sacan el pecado, mueren todos los que están envueltos en este pecado, porque Dios cuando corta todo de raíz. Eso es importante saberlo. Entonces, algo interesante que pasa ahí, cuando se le da esta victoria, todo eso se oye entre los próximos pueblos vecinos y ahí es que están tramando qué hacer. Y vemos ahí, versículo 3, que los moderadores de Gabaón, cuando oyen esto, lo que habían hecho en Jericó y en Jai, que son estas dos ciudades, usaron la astucia. Marqué eso por ahí. Usaron las astucias, pues fueron y se fingieron, anote la palabra fingir, astucia y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cuero viejo de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos con sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que habían traído en el camino era seco y era mohoso. Ok, esta es la astucia. Y como yo te leí, puedo avanzar. Una tremenda historia. Una tremenda historia. Aquí lo podríamos parafrasear: los peligros de la falta de dirección cuando hacemos alianza. Así yo lo parafrasearía esta clase. Es un espíritu. Y vamos a ver cómo se manifiesta este espíritu. Por la falta de dirección divina. Porque vamos a ver algo, lo vamos a desglosar ahora. Tremenda historia que nos enseña de los peligros por dejarnos llevar por las apariencias, por los sentimientos, por las emociones, por la lástima. Un guerrero de Dios tiene que cortar de estar tomando decisiones por pena, lástima, emociones. Tiene que ser por dirección divina. Vas a ser criticado, a veces vas a ser odiado, pero vas a ser respaldado por Dios. ¿Ok? Bien importante. Miren cómo pasa. La astucia es, ok, nos van a matar, vamos a hacer algo. Vamos a coger todos estos elementos viejos para dejarles saber que venimos de lejanas tierras. Acuérdense que la instrucción de Dios era matar todos los de esa tierra, que venían de otras tierras, para entonces engañar al caudillo y engañar al pueblo de Dios. Y por eso usa los elementos que los vamos a desglosar en un minuto. Los intercesores, guerreros, tenemos que tener ojos de águila. Debemos ver más profundo de lo que ven otros. El águila desde las alturas divisa las presas. Todo intercesor o líder debe estar consciente que no puede dejarse llevar por las emociones. Uno de los grandes problemas, además de las faltas de unciones, como hablamos la semana pasada, es la gente mirando lo que se ve. Yo tengo un dicho, ustedes me han escuchado, yo veo lo que no se ve y escucho lo que no se escucha. Que a veces podemos errar, claro que sí, pero el espíritu nunca erra. Nunca, nunca, nunca. Miren, en nuestra formación y en nuestro carácter debemos aprender a nunca dejarnos llevar por las apariencias, porque Satanás, Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz y el propósito es venir, robar, matar y destruir, engañando a los escogidos. Van a entender un poquito más el proceso que pasamos en la congregación con esta clase. Definitivamente lo van a entender un poquito más. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Porque voy a profundizar un poquito más. Josué es el ungido de Dios. Tengo que enmarcar esto. José no es que era un apartado, ni un endemoniado, ungido caudillo de Dios.
pero cometió muchos errores. Le acabé de mencionar el error en la ciudad pequeña en Ai, que es que no buscaron dirección de Dios antes de la derrota. Mucha gente busca a Dios después que todo va mal o después de la derrota. Hay que buscar a Dios antes de cada una de estas cosas. Ok, entonces era ungido para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y heredara. Este es Josué. Pero permitió que sus ojos le engañaran. Y esto trajo unas grandes destrucciones con grandes implicaciones para él y para otras generaciones. Amén. El enemigo te va a traer a tu vida situaciones, personas, para que tú hagas alianza, y hagas paz con ellos donde jamás debimos establecerlas. ¿Hasta aquí me expliqué? Esto es bien profundo. Si le pasa a Josué, le va a pasar a usted. Me va a pasar a mí, nos va a pasar en algún momento. Por eso tenemos que aprender este espíritu cómo opera. Este espíritu opera, número uno, sabe la unción que viene, sabe la destrucción. De hecho, en el mundo espiritual, uno tiene que ser conocido. Uno es conocido. Digo, si hay unción, sí, si no hay unción, no eres conocido. Pero uno es conocido porque se convierte en una amenaza. Este espíritu es muy astuto, muy sutil, muy astuto. No le esperes con cachos o con cuernos. Muy sutil. Este espíritu busca cómo se introduce muy sutilmente. Ok, aquí voy a entrar un poquito más. Esta alianza te impide a ti que tú extermines todo lo que Dios dijo que hay que exterminar de tu vida. No estoy hablando de personas, estoy hablando de situaciones, entendemos de espíritu, ¿no? Por ejemplo, o sea, no estamos hablando obviamente del Señor nos manda a amar a las personas, pero los espíritus no los podemos amar. Por eso cuando el Señor se dispone a hacer algo, lo hace de raíz y duele porque Él extermina todo. Pero hay que entender por qué. Enemigo que dejamos vivo se nos levanta más fuerte en una próxima generación. Por eso David, lo dije la semana pasada, mató a todos los gigantes y Salomón pudo tener un reinado de paz. Dejaba a uno vivo, se le levantaba más fuerte a su hijo Salomón. Hay cosas que nosotros estamos viviendo en esta generación que nuestros antepasados no mataron. Y nos toca a nosotros más fuerte matarlas. Pero si no las matamos nosotros, les toca a estos que vienen detrás más fuerte levantarlas. O sea, esto es personal, mis hijos. Amén. ¿Iba a decir algo, Bruce? Iba a decir, bueno, si hubiera sido que hubieran hecho pacto con los gabonitas, hubieran podido, darles baje, pero como hicieron pacto con Dios, no pudieron tocarlos. Ahí vamos con eso. Aguántate ese punto para cuando vayamos allá. Esto es bien tremendamente fuerte, porque la Biblia dice que cuando hay un contrato, un pacto, aunque sea de hombre, no se puede erradicar, pero después vamos a ver cómo en guerra espiritual lo erradicamos, porque si no en vano estaríamos aquí. ¿Me entiendes? En vano estaríamos aquí. Pero voy a enseñar un principio, es uno de los principios más básicos de guerra espiritual, lo que vamos a hablar hoy, pero cuando digo básico, lo digo para que entendamos cómo a veces erramos y por el cual el enemigo tiene tanta ventaja. Porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Este espíritu ataca a través de los gabonitas con autoconmiseración, lástima, victimización, engaño y astucia. ¿Usted nunca ha visto personas que de repente te dan una pena y con la pena es tan difícil? ¿Sí le ha pasado? Usted ha visto personas que de repente y la gente le tiene pena porque están viendo lo que ve, porque es un espíritu y no pueden entender por qué tú te mantienes, porque tú sabes con lo que tú estás guerreando. Y luego entonces se ponen en medio de la sala para que todo el mundo lo vea, se ponen en medio de la congregación o se van en la parte del frente para que todo el mundo lo vea. Ay, pobrecito. Y la gente confundido. O voy a hablar un poco más. Te agarran por teléfono y ay bendito y todo esto. Vamos a ver los elementos, los vamos a ver claramente. Para que tú te desenfoques de lo que es la guerra espiritual y te alías con ese espíritu en vez de hacer lo que hay que hacer para que la persona, si quiere ser libre, sea libre o tú no sufras las consecuencias que este pueblo sufrió. Ok. Ya dije con que lo atacó. El guerrero de Dios nunca se puede guiar por la pena. Tan pronto tú te sientas pena, vete a un cuarto secreto con el Espíritu de Dios para que seas sacudido. Una cosa es compasión y otra cosa es lástima y pena.
Compasión, la gente tiene hambre, pues el Señor le daba de comer y seguía caminando. Muy bien, les amo. Pena, te quedas llorando con esta persona toda la vida. Ok. Nunca puedes ser guiado por la pena, no te dejes llevar por las apariencias, siempre consulta al Señor. El pecado de este pueblo fue que hicieron alianza sin consultar a Dios. Por segunda vez, en el otro no hicieron alianza con Ai, se fueron a guerrear sin el respaldo de Dios. A veces vemos gente diciendo disparates como, te reprenden la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para reprender. El nombre de Cristo es para reprender. Hay otro, una vez una moda, alguien dijo, porque la gente se pone a ver en YouTube y se cree que las unciones caen por YouTube y a repetir disparates. Y por el dedo de Dios, y no sabía lo que esa persona estaba repitiendo. Y hoy esa persona me consta que está endemoniada. Entonces, hay que entender códigos y hay que entender herramientas y armas. Tú no puedes ir a la guerra con 10 soldados, contra 100 soldados. Tú no puedes ir con un abanico. Tú tienes que ir con las armas de guerra, ¿cierto? Ok, voy a entonces un poquito más. Hay alianzas o compromisos que no se pueden hacer, que jamás debemos hacer. ¿Okay? ¿Puedo seguir? Saluda a los que están conectados, a los que se van a estar conectando más adelante. Ok, vamos a ver rapidito los elementos. Sí, vamos a ver rapidito. ¿Será que me consiguen algo para ponerla? Vamos a ver rapidito los elementos porque esto nos va a ayudar mucho a identificar espíritu. Lo primero que vamos a ver es que vinieron, estamos con el espíritu de alianza de la bonita. Lo primero que traen ellos son unos sacos viejos. Sacos viejos. Ok. Y ahora vamos a ver lo que significa estos sacos viejos. Los asnos, estos sacos los ponían sobre unos asnos. ¿Verdad? Asnos en la palabra son animales muy tercos. Son muy tercos. Entonces, de paso, estamos viendo que aquí va a haber terquedad en lo que yo les voy a enseñar. Son animales de duro entendimiento. Representan la terquedad de los hombres. Y estos sacos viejos, aquí en estos sacos estaban llenos de provisiones. ¿Y qué hacían estos sacos? Cargar a los asnos con estas supuestas provisiones. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de todas las cosas viejas que el enemigo quiere cargar nuestra vida y que tercamente no las queremos soltar. Cosas del pasado. Mira, hay gente que tú los ves hoy y todavía están llorando porque lo que pasó hace 25 años. Es un espíritu de autocomiseración. No quieren ser libres. ¿Vieron esto? Que cargan y por terquedad, por falta de perdón, por diferentes faltas, no se quieren soltar, aunque no son provisiones de parte de Dios. Voy a profundizar más. Autocomiseración es cuando la persona, el espíritu hace que la persona se tenga pena, pobrecito de mí, me mataron, me violaron, me dejaron, toda una vida, y está cargado que no puede caminar, por los lazos, no lo quiere soltar, y luego viene donde ti como intercesor y te carga a ti con todo eso, pero no lo quiere soltar, es un espíritu. Entonces estás tú 20 años orando por esta persona, que lo que estás es aliándote con un espíritu, no te has dado cuenta. Pastora, ¿que puedes orar? Sí, pero con entendimiento y al final vamos a hablar un poco sobre eso, ¿ok? ¿Y oras porque si la persona no está aquí y sabes que está... ¿Puedes hablar más altito para que se escuche acá? Sabes que, o sea, uno sabe que conoce a una persona así por cierta situación que está pasando y no la quiere soltar y tiene ese espíritu. Tienes espíritu. Entonces uno puede orar desde aquí y clamar a Dios por esa persona para que pueda tener el entendimiento para poder salir de ese espíritu. Tú puedes orar y clamar por esta persona, pero tú no te puedes detener por esta persona. Ahí es que yo uso lo del bless and release. Te amo y te quiero, pero no me atraso. Yo voy a la conquista. ¿Ves la diferencia? Si no, nunca pudiéramos orar por tanta gente, nunca pudiéramos hacer nuestro trabajo. Y hay gente que no quieren soltar. Y si no quieren soltar, no hay mucho que tú puedes hacer. Tú eres solo un intercesor o una persona, ¿me entiendes, ¿no? Bueno, a mí esta semana me pasó y me estoy dando cuenta también, me pasó de que hablé con una persona muy cercana a mí y es una persona que también lleva tanta carga a ella misma y que le digo que
eso de perdonar y eso de todo eso. Y me platicó de unas cosas que había pasado con mi papá. Entonces, eso a mí me afectó como por 2 días. Me afectó tanto. ¿Vieron el efecto de ese espíritu? Y en cuanto llegó José, me dijo, go pray. Me dijo, vete a orar. Me enciérrate de ahora. Yo ahorita aquí me arreglo con los dedos. Fuiste influenciada por ese espíritu. Eso no puede pasar. No se carga. Se carga y después no puedes orar. Te pasa que después tú no puedes orar. Que se detiene en todo. ¿Ves por qué dije lo del asno? Él no quiere soltar. Entonces, si alguien no lo puede, tú no puedes soltar una carga por otra persona. Cada uno tenemos que soltar nuestras cargas. Solamente podemos enseñar, podemos hablar, podemos orar, pero hasta ahí. Entonces, hay veces que hay que completamente seguir nuestro camino. Cuando hay lazos muy fuertes, sanguíneos, hay que tener mucho más cuidado. Lo digo por experiencia. Mucho más cuidado. Porque hay cosas que, por ejemplo, en mi familia yo no puedo ministrar. Porque está un lazo sanguíneo. Entonces, me pasaba, con casos así, buscaba a mi esposo, como esposo que fuera. Hay que entender estas cosas, ¿verdad? Y entiendo perfectamente lo que estamos diciendo. Entonces, uno de los daños que más afecta a la iglesia es esto. El no buscar dirección de Dios. Puedes tratar estos sacos viejos, traer cosas viejas tuyas de tu vida para que tú no avances. Tuyas de tu vida. Entonces, te has atado un espíritu de autocomiseración. O ya eres libre, pero entonces vas a enfrentar esto con otras personas que se pueden estar acercando a tu vida. ¿Ok? Miren esto, los sacos viejos sobre los asnos son tipos de personas que continúan arrastrando un pasado que no les deja avanzar. Son de duro entendimiento. Y tú les hablas de que tienes que perdonar y se pone y se cambia porque el espíritu se va manifestando. Mucho pueblo de Dios está llevando todavía estos sacos en sus lomos. Voy a hablar de algunos principios aquí. Cristo nos hizo libres en la cruz para que camináramos libres. Pagó el precio completo y nosotros no nos faltan ocasiones para buscar dónde atarnos. No es suficiente con las cosas nuestras que nos atamos con las cosas de los demás. Cuidado. Así que va operando este espíritu. Estas provisiones, cosas viejas, voy a hacer rapidito por ejemplo, cosas del viejo hombre, cosas de lo antiguo, de la religiosidad, de nuestros pasados o pasados de otros, de la pena con otra gente o pena de uno mismo. Y hay algo que yo le llamo el parasitismo. ¿Qué es el parasitismo? Gente se te pega solamente como parásito, a sacarte la unción, sacarte todo, pero no contribuyen nada. No son las personas. Yo soy la peor persona para esto. Lo voy a explicar. Yo soy la peor persona para cogerle pena a la gente. Porque por muchos años fui influenciada por este espíritu. Y lo identifico así, ellos saben. Hubo un día que un profeta decía, hablaba, a veces el Señor desnuda uno en unas cosas, decía, y a veces, hablando de mí, hablaba de herida, no sé qué, y una de las cosas que decía, y ves que que como que te saca, no te saca el cuerpo, sino que toma distancia, pero no es por ti, decía, hablando de este espíritu, es por lo que estás cargando. Y es cierto. Es cierto, cuando hay personas que, uno ministra y todo, pero uno tiene que aprender a no hacer alianza. Vamos a hablar un poco de eso. La Biblia nos enseña, solamente decimos, Hebreos 12:1, que tenemos una nube de testigos y que tenemos que también despojarnos de todo peso que nos asedia o nos aguanta y del pecado que nos envuelve. Es nuestra responsabilidad, todo peso, no podemos ser como el asno, todo peso viejo, nosotros despojarnos. El Espíritu no lo va a hacer por ti porque te ordenó a ti hacerlo. El Señor le dio la tierra a Josué, pero él tenía que despojar los enemigos. Pero por pena dejó a estos. ¿Vamos bien? Por esto muchas veces la vida cristiana en nuestras reuniones se vuelven rutinarias. Cargamos con lo viejo. Nos pasó algo ayer, nos pasó algo antier y venimos a la congregación de los santos a adorar a Dios, pero no podemos adorar a Dios porque estamos pendientes de lo que nos pasó. Se secan nuestras relaciones, se secan nuestras reuniones, se vuelve una rutina cuando el Señor dice que son nuevas cada mañana, su misericordia. Pero el Señor siempre quiere darnos algo nuevo. Ok.
Voy a hacer un paréntesis aquí, quiero decir algo bien importante. Era pena con lo viejo y con los rotos, si está claro esto, ¿verdad? Voy a decir algo que no es tanto de espíritu, sí tiene que ver con espíritu, pero tiene que ver con nuestro cuidado nosotros como guerreros de Dios. No te acostumbres a andar con cosas rotas y viejas. Estoy hablando específicamente de lo que tú te pones, de lo que tienes en tu casa. ¿Por qué? Porque es un espíritu que trae ruina a nuestras vidas y a nuestra casa. Le he enseñado a muchas personas sutilmente sobre esto, pero esta es la gran explicación. Por ejemplo, camisa que se me rompe, fuera. Ropa interior que se me rompe, no la quiero. No la quiero. ¿Por qué? Porque trae ruinas. Literal. Lo están viendo aquí. Literal. ¿Se te rompió una figura en la casa? Pues claro, porque Dios no te puede dar otra. Porque creamos un apego a lo viejo. Esto es tremendo. De hecho, hay que pedirle al Espíritu Santo, cuando te vas a terminar de preparar esta casa, se va el Espíritu Santo, vamos para el closet todo el día, ¿sabes? Me encanta botar cosas, ¿cierto o no? Cuando digo así a mi hija, me encanta botar cosas. Y a veces boto de más. Me gusta cambiarlo todo. No, por eso, porque yo les digo a ustedes, yo les he explicado que yo fluyo mucho con la atmósfera y esta cosa, no, rápido, dice cuando las cosas, yo siento, por eso con los regueros yo siento que yo no puedo fluir, por eso tiene que ver con algo espiritual. Hay que pedirle al Espíritu de Dios, si usted va a estar en esto, me transiciona en esto, Espíritu de Dios, mira mi casa, mira esto, cosas rotas y viejas que han sido infiltradas, rompanlos, bótenlos, sáquenlos, si Dios nos puede dar algo mejor. No estoy diciendo que el carro que ya está usado lo bote, te funciona, está bien. No, ni a tu esposo que lleva varios años que lo saque, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas que es desmerecidas. ¿Ves? Quizás no te diste cuenta, está bien, pero cuando te das cuenta y se le pide al Espíritu, mira, bótalo. ¿Sabes por qué te aman y que te da pena? Porque es espiritual, pero trae ruina, mami. No se acostumbren a eso, la gente de Dios somos gente del reino, ¿ok? En mi país siempre, desde que estaba yo pequeña, veía cuando mi mamá le llevaba los closets cada 8 días, saquen el diablo. Y saquen el diablo, es cuando tenía que venir a su closet y sacar, limpiar y volver a sacar y botar y limpiar y volver a guardar. Yo les voy a decir algo. Hay veces que usamos cosas usadas. Yo no voy a hacer una doctrina sobre eso. No tengo problema en eso. Lo que tengo problema es que si uno sabe de dónde viene, uno rápido, sin orar, tú sabes. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? De hecho, hay cosas que te regalan con mala intención. Aunque te duela, tienes que sacarla. En este proceso que vimos en la iglesia personal, a los pastores los más que les regalan cosas, con todas hay Espíritu Santo, lo que hay aquí, no me importa, fuera, no lo quiero. Y te va diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, ¿por qué? No te acostumbres a andar con cosas rotas, desmerecidas, estropeadas y viejas, porque eso trae ruina a tu vida, a tu descendencia. Tú eres un hijo de Dios que no comes migajas. Tú no eres Sirofenicia. Sirofenicia, la gente engrandece la fe de la Sirofenicia. Era fe de perrita. Tú y yo no somos perros. La prosperidad está en el cambio de la mente. Una de las cosas que más trae ruina son estas cosas, rotas, destruidas, desmerecidas, viejas. Y si vamos a entrar en esto, tenemos que verdaderamente poner atención a esto. De hecho, le he enseñado a personas, cuando tú te sientes mal, ya sea hormonal, físicamente, estás pasando una prueba, no le des lugar al diablo. ¿Cómo no le damos lugar al diablo? Es que no quiero ponernos de ejemplo, pero quiero que hablemos sobre esto. Como que uno mismo sabiendo que, no sé, sabiendo que uno está en su menstruación, sabiendo que uno se siente tan horrible y tan esto, which is sometimes okay, pero no con meterse más en eso. Exacto. Y si tienes que salir, báñate, aséate, perfúmate, arréglate, punto. Hay días que yo no me quiero arreglar nada. ¿Dónde paso esos días? En casa. Hay días, no estoy diciendo que, hay días que en un momento no es esto. Lo que estoy diciendo es que hay veces que queremos expresar lo que tenemos por dentro y no estamos dando cuenta que estas cosas son autocomiseración. No estamos glorificando a Dios. Y hay gente que literalmente, mira, ejemplo yo le voy a dar, a veces me dio gente de la congregación
con una pena, con una cosa, los peores zapatos, las peores cosas, y para darle pena, para después pedirnos $1,000 para pagarle la renta. Y les decimos que nosotros no somos banco, en mejor forma, pero se lo decimos. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios, no soy banco. Ve, esto no, créanme, nos afecta a todos los intercesores, les va a afectar también. Mamá, También. Sí. También. Y como es eso de que es como una manipulación al alma, prácticamente porque hasta a la forma de hablar, de expresarse, y ay, que no sé qué, pero así tan, no sé cómo. Es una manipulación al alma. Y todo espíritu de manipulación, usted sabe dónde viene. Mis peores momentos, he aprendido dónde pasarlos. Porque yo sé que van a pasar. Hasta ahora no sabía que eso era un espíritu, eso, no, hasta ahora conocimos una familia o una pareja que eran así como muy humildes o que ellos no podían. Y entonces un día yo le vine y le dije al Señor que me encanta enseñarle a la gente. Y entonces yo vine y le dije al Señor, ¿por qué no aprende a manejar? Aquí en este país es importante aprender a manejar. Y entonces luego ve para cómo conseguir un carrito. Y entonces mi esposo escuchó eso. Entonces el Señor dijo, no, es que yo no puedo manejar aquí. Y le digo, si puede, le digo, si usted lo hace con cuidado, si puede, es que no puedo. O sea, que él decía, es que no puedo. Y yo miraba tanto como la terquedad y yo, dejarlo. Y entonces mi esposo escuchó esa plática y teníamos el carrito blanco y me dice, yo le quiero regalar el carro a ellos. Entonces le dije, no. ¿Por qué? Porque yo vi una negatividad de la persona y entonces no va, o sea, no conviene, o sea, porque no lo quiere, le digo. O sea, si lo quieres hacer, puedes venderlo y usar el dinero o darlo en otra situación que sí lo necesita, le digo. Pero ahí no, fue algo tan instantáneo porque mi espíritu sentí. El espíritu lo rechazó. Exacto, que el Señor no quería. Hay gente que vive así y van de iglesia en iglesia. Y no quiero abundar mucho en ejemplos porque para poder avanzar, pero hay gente, para que vayamos identificando. Hay gente que vive así. De hecho, hay gente que se une en matrimonio así. Pues también una cosa que había mencionado, que no es humilde, pero la humildad no es pobreza. No es lo mismo. Que también te puede confundir. Hay gente muy humilde que no tiene muchos recursos económicos, pero da gusto comer en su mesa, da gusto verlo, de lo que es lo mejor. Nada tiene que ver, gracias, nada tiene que ver. Cueros viejos, vamos avanzando. Cueros viejos. La Biblia dice no echar vino nuevo en odres viejos. ¿Saben ese texto que está en Marcos capítulo 2, 22? ¿Verdad? ¿Sí lo saben? ¿Sí lo saben? Porque entonces, ¿qué va a pasar con el vino? El vino rompe el odre y se echa a perder el vino. Ok, cuando hablan de estos cueros viejos, que era lo que ellos traían, eran unos odres ¿qué representan los vinos, los odres? O sea, estos cueros eran unos recipientes hechos en cuero para cargar el vino. Y eso nos dice, nos establece que tú no puedes echar algo nuevo en un recipiente viejo porque lo nuevo rompe lo viejo y se echa a perder. Está hablando de doctrinas. Está hablando de tradiciones humanas, esta parte. Que no pueden sostener el mover del Espíritu Santo de Dios. Odres. Cuando estos odres se le ponía el vino, se usaba, se tenían que meter otra vez en agua para que el cuero no se pusiera duro y no se rompiera el odre. Y luego se sacaba entonces al sol. ¿Qué es lo que está diciendo? Hablando de nuestro corazón, para que nuestro corazón no se endurezca y se rompa cuando Dios quiere traer lo nuevo, el vino nuevo que es todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar sumergidos en las aguas del Espíritu y luego el sol de justicia mantenga nuestro cuero flexible. Esto era uno de los grandes problemas que tenía que batallar Jesús en su tiempo, el fariseísmo. El querer meter la gracia y la misericordia de Dios en preceptos humanos no cabe. No se puede. Muchas veces estamos llenos de Dios y de gozo, pero de repente, quiero decir dos cositas aquí. Hay veces que Dios permite que tú sientas un vacío. Estamos llenos, estamos de gozo el domingo y a los 2 días de repente sientes el vacío. Ese vacío es para que tú te metas otra vez en las aguas. Acuérdate que el odre lleno no se metía en las aguas, se vaciaba y se metía en las aguas y en el sol para que se mantuviera flexible. Ese vacío muchas veces lo provoca Dios para que tú vuelvas a sumergirte en las aguas, pero ¿qué hacemos a veces?
ay, me siento vacío. Y nos ponemos a hacer otras cosas y nos vamos endureciendo. Es porque Dios llena lo que se vacía. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra estaba vacía y el Espíritu se movía. ¿Qué hacía? Llenándola. Cuando sentimos ese vacío, se nos acabó el vino. Tenemos que buscar nuevamente vino, pero antes hay que mojar el odre. Sumergirnos en las aguas, volver a suavizarnos, para que no nos endurezcamos, no hacer doctrinas. Ahí, por ejemplo, yo digo este ejemplo, un himno, un corito, una adoración, que el domingo pasado Dios se movió, queremos el domingo que viene lo mismo y hacemos una doctrina. Lo más tremendo de Dios es nunca saber. Yo siempre digo, no sé la primera sorprendida siempre soy yo. La primera sorprendida siempre soy yo. Ok. Volver a entrar en esa presencia. Los guerreros de Dios tenemos que vivir en la presencia de Dios. Estoy preparando guerreros. Tenemos que aprender a meternos en esa presencia. Porque si no nos secamos y Dios te quiere traer algo nuevo, el recipiente se te rompe y se te derrama eso nuevo. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Los cueros viejos de vino eran lo que los gabaonitas traían para que entonces, que representaban algo que no puede sostener lo nuevo. Pongan en paréntesis el legalismo, por ahí. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos, ok. Ay, Dios. Ok, miren otra cosa, porque lo más importante viene después de esto. Después de los ejemplos, todo es importante, pero ¿por qué estoy tomándome mi tiempo enseñando esta parte? Zapatos viejos. O calzado viejo. Wow. Representa el caminar viejo nuestro. La Biblia dice que los calzados, además, representan, hablando en el libro de Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estos calzados viejos representan el caminar del viejo hombre. Hay gente metida en guerra espiritual, hablándole a demonios, peleando con demonios y viviendo como vivían antes. Representa la forma humana, sin rema del espíritu. Repitiendo y los demonios riéndose. En el caminar humano es lo que tú quieras, lo que tú digas, tú eres tú, esa es tu forma, ese es el viejo hombre. Pero ahora es el espíritu que guía nuestros pasos. Él nos va a guiar a toda verdad, toda justicia. Y nos va a enseñar las cosas que están escritas. ¿Ven? Ok. Mientras caminamos en su palabra, aunque andemos en el desierto, nuestros calzados no se envejecen. ¿Se acuerdan cuando era que los calzados no se envejecían en el desierto? Cuando estamos en él, nuestro caminar no se va a envejecer, va a ser renovado constantemente. A Josué se le olvidó. Miren lo que hace este espíritu, cómo cegó a este caudillo. Se le olvidó el milagro del desierto. Si él hubiese estado buscando al Señor, es más, ni había que estar tan espiritual para decir, si Dios no puede ser enviado por Dios, porque el que está enviado por Dios, su caminar no se envejece. ¿Vieron? Si se hubiese detenido y ver cómo estaban a nivel físico, pero nosotros es espiritual, se hubiesen dado cuenta que esta gente no venía de parte de Dios y era todo un engaño. Porque su caminar no era de acuerdo a gente de Dios. Hay gente que han sido influenciados por gente que no tienen testimonio. Miren, esta experiencia, nosotros que llevamos, 6, 7 años dando fruto de espíritu, gente se fueron a seguir gente que no tienen testimonio. Que los acababan de, pues un espíritu, que los acababan de conocer y ya, porque se hacen liderazgos paralelos. Liderazgos diabólicos y liderazgos espirituales. Gente sin testimonio, que vive en su vida, que no hay ni que ser espiritual para darse cuenta, que no es conforme a la palabra de Dios. Sencillo. ¿Vieron esto? Pero como un espíritu. Ok. Porque los que caminaban bajo la nube de Dios, sus calzados, los que caminan bajo Dios, a veces me preguntan, ¿cómo puede? Bueno, nada, no es que soy yo, es Dios. Por tanto, hay que saber cómo uno actúa en las pruebas para nuestro caminar no envejezca, nuestra unción no envejezca. ¿Vieron? Deuteronomio 9, 29:5, lo voy a leer rapidito. Decía, esto pasó antes, cuando Dios le habla a Moisés, durante 40 años en el desierto
Vuestros vestidos no se envejecieron. Voy ahora por los vestidos. Vuestros calzados no se envejecieron, ni tu caminar se envejeció. Y hoy vemos a Josué que se le olvidó todo eso. La manita, este espíritu le presentó a Josué un cuadro distorsionado de lo que hace Dios. Un cuadro distorsionado. Ok. Yo estaba mirando como estaba leyendo de eso, de que cada cosa que ellos estaban diciendo, it was a red flag. Todo. All was red flag, red flag. Todo. El primer red flag fue que no le consultaron a Dios. Yes. Eso fue el primero. Eso fue lo primero. Y hay gente con el calentón, para, consulta, Señor. Hay veces que es una impresión aquí, hay veces no le hacemos caso y después vemos las consecuencias. Pero sabes que si ya aprendes, tómate un minuto. ¿Sientes algo aquí? Seguramente es la voz del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a saber si entonces hacemos alianza? Miren esto. ¿Cómo vamos? Ok. Miren esto. En la Escritura, algo interesante de los calzados. Cuando Josué iba a entrar a Jericó, antes, lo primero cuando se encuentra al príncipe, una teofanía, al príncipe de Dios, se lo encuentra y lo primero que le dice a Josué es, quítate tu calzado. ¿Por qué? Ese calzado era de Egipto y le sirvió en el desierto, pero para conquistar no te va a servir. Como que hay cositas que el Señor nos deja un poquito de viejo caminar mientras estábamos en el desierto, pero para la conquista. Tanto a Moisés para liberarse los tenía que quitar y tanto a Josué para heredarse los tenía que quitar. En la tierra prometida no pueden haber calzados egipcios. La herencia en un nivel mayor. ¿Ve? Ahora, ¿por qué Dios le dice eso a Josué? Caminar egipcio no piensen nada más que es pecado. Ya ellos no están en Egipto. No es pecado. Para el tiempo de Moisés era del pecado. Pero en el desierto se puede estar teniendo calzados egipcios ya fuera de Egipto, pero todavía antes de entrar. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere esto? Sistema natural, terrenal, cuando no es a través de la fe, cuando es a través de las cosas humanas, de nuestra fuerza, porque esa parte del sistema del mundo, del príncipe de este mundo, sabemos que es Satanás, el Señor lo reprenda. La iglesia de Cristo no podemos caminar en el sistema del mundo. Por eso tú ves cristianos que profesan la fe tramposo. Por eso tú ves cristianos porque están caminando todavía y quieren heredar grandes cosas, pero no pueden porque todavía tienen calzado egipcio. Es quererlo hacer, calzado egipcio, es quererlo hacer todo con nuestras fuerzas, por vista, a nuestra manera. Declarando cosas que el mundo declara, pero no viéndonos en el plano de la fe declarar lo que Cristo declara. ¿Amén? Otra cosa que yo vi es que dice el apresto del evangelio. Lo que le enseño ahorita en Efesios. Apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo vemos otros calzados egipcios, calzados viejos? Gente que no camina en la paz. A mí no me importa que me digan que levantan muertos, como dice el pastor, o que digan que oran, que todo. Cuando están en contiendas, en chismes, en esto, discúlpame, ese es otro calzado, que con ese no se puede heredar. ¿Vieron eso? Mira, a veces que la gente, es que es tremendo, esto hay que identificarlo. Esto hay que identificarlo. No es lo que te digan, es lo que el Espíritu dice. No es lo que esto nada más ve. Hay veces que es un grado tanto de manipulación que después que están peleando con todo el mundo, están hablando de todo el mundo, vente, vamos a orar. Retengan el diablo, no se unan en oración así, es un espíritu. ¿Lo ven más claro ahora? Amén. Bien claro. Ok, las iglesias tenemos que ser despojadas de estos calzados egipcios, especialmente en guerra espiritual, no nos confundamos, nada remendado. Porque aunque la palabra es viva y es eficaz, nuestro caminar puede hacer que no tenga el rema de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz, pero depende, yo la puedo invalidar con mi caminar. ¿Sí o no? Ok, los vestidos viejos. Vamos a ver. ¿Qué habla esto? Esto es más fácil porque lo hemos hablado quizás un poquito antes. Estos vestidos viejos los tenían sobre sí. Y me imagino a Josué, pobrecito. Mire, no tiene dinero, pobre, el caudillo de Dios. ¿Ah?
La cobertura. Esa es la cobertura. Los vestidos tienen que ver con las coberturas viejas, que quizás en un momento te sirvieron, pero ya no te sirven para entrar. En todas las áreas de la vida. Pero vamos a hablar ahora de coberturas espirituales, ¿ok? Que quizás te cubrían en algún momento, pero creciste y ahora no te pueden cubrir. Mira, yo le digo a las personas, antes de venir a hacer pacto en la iglesia, asegúrate que es donde tú te quieres cubrir. Y el problema es que la gente, como es por la vista, como es por vista, te tenemos que entender y hablar a niveles ministeriales. No es que fueron diabólicas, no, que quizás te cubrieron por ejemplo, los vestidos en el desierto no se envejecían, no se ponían viejos en el desierto, pero ahora para entrar ellos tenían que cambiarse sus vestidos, no podían con aquellos mismos vestidos. ¿Vieron? David, lo he enseñado antes, tuvo 3 unciones, 3 coberturas en otras palabras. Una era para estar con las ovejas, pero otra era para pelear con Goliat, y la tercera para estar en reinado. No puedes tener sobre ti algo si primero no quitas lo viejo. O sea que solamente me sirvieron en el proceso de caminar. ¿Ves? Solamente sirvieron en el proceso de caminar. Bernabé cubrió a Pablo un tiempo, pero luego era necesario para poder ellos, cada cual, extender el reino. Miren esto, la historia, esto es tan importante, mis hijos, guerreros amados. La historia de la iglesia nos demuestra que cada vez que Dios quiere levantar un movimiento nuevo, algo nuevo, el movimiento anterior es quien le hace la guerra. Rapidito les digo, cuando eran primero los discípulos de Juan, cuando se levantan los discípulos de Jesús, ¿quiénes atacaron a los de Jesús? Los de Juan. No era que eran falsos, era que su tiempo pasó y no vieron que ahora venía lo nuevo. Por ejemplo, los seguidores de la ley de Moisés, los judíos, cuando viene Jesús, ¿quiénes son los que lo atacan? Los judíos. De repente se levantan los protestantes para el tiempo de Lutero. Se levantan los protestantes, ¿verdad? Y después de los protestantes se levantan, obviamente la iglesia tradicional fue la que atacó a los protestantes, pero después vienen los protestantes, luego entonces se levantan los bautistas. ¿Quiénes atacaron a los protestantes? A los bautistas, los protestantes. Pero después se levantan los pentecostales. ¿Quiénes atacaron los pentecostales? Los bautistas. Es como piensa que tiene la última palabra. Sí, porque no saben que tenemos que vivir en lo nuevo de Dios. Y después se levantó otra vez, gracias al Señor, el ministerio profético apostólico. ¿Quiénes nos atacan? Los pentecostales. En el proceso que vive la iglesia, ¿quiénes nos atacaron? Los del movimiento anterior. Importante. ¿Estamos bien? ¿Necesitamos un receso? No. También las vestiduras. Esto es importante, hermano. Tenemos que estar detrás de la nube de Dios. Y el pueblo de Israel no entendía esto. La nube de Dios. Ok. También estas vestiduras, además de las coberturas que estamos hablando espirituales, representan al viejo hombre. Voy a recordarles un pasaje aquí. Porque dice que nos despojemos del viejo hombre para revestirnos del hombre nuevo, ¿verdad? En un momento dado, anote para ahí, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12, viene una transición. Eliseo quiere la doble porción. Eliseo quiere el manto. ¿Verdad que sí? Eliseo quiere el manto y el manto se cae. Y él, antes de recogerlo, rasgó y se quitó sus vestidos. Hay gente recogiendo manto nuevo con vestidos viejos, por favor, se van a romper. Hay gente que comen aquí con aquello, un desastre. Y la gente sin entendimiento lo está haciendo. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y empezamos a ver los milagros dobles de Eliseo. ¿Qué estamos diciendo? Antes de que Eliseo tomara la doble porción del Espíritu, tenía que rascar todo aquello viejo. Nunca Dios te va a dar, nos va a dar lo nuevo de su espíritu si nos sacamos lo viejo. Y lo que me llamó la atención es que se había caído hasta el piso por no tener algo nuevo, por estar amarrado al viejo. ¿Sí me estoy dando a entender?
Ok. Y total, no hay nada nuevo bajo el sol. Es nuevo para nosotros, pero no es nuevo para no es todo es aquello que fue ya es, lo que es será, Dios restaura lo que pasó. Este movimiento apostólico ya estaba, así no fue que empezó la iglesia. Ya estaba. Ya estaba. Ok. Son nuevas cada día, me voy avanzando. Pan seco. ¿Qué color me voy ahora? Pan seco, mira lo que traían esta gente. Pero no solamente seco, y mohoso. Yo no entiendo cómo a nivel mohoso, natural y físico, esta gente de Dios. Paremos un momento la parte espiritual. La Biblia dice que lo tomaron. Y hay versiones claramente que te dice que comieron de él. ¿Tú alguna vez has visto un pan duro y seco? Imagínate lo mohoso. Tú de mirarlo, ¿te lo vas a comer? Mira lo ciegos estaban esta gente de Dios. ¿Se lo comieron? Ay, no, 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 para no despreciarlo, pobrecito. ¿Cómo pobrecito qué? Si a los demonios no se les puede tener pena. ¿A qué equivale esto? Hay muchas personas en la pueblo de Dios, la sencilla, todas las personas dicen que se lo comieron sus provisiones. ¿En qué estaban pensando esta gente? Estaban ciegos por la pena, manipulados, como tú decías. Esto implica palabras secas, palabras sin vida. Esto implica no que la palabra de Dios se pudre, nos pudrimos nosotros por no buscar la revelación. Cosas repetitivas. Pero también puede ser como si fuese una doctrina mala, puede ser palabra mala, como doctrina falsa. Hermoso, dañada. Como cuando había muerte en la olla, que tuvo que triturarse el pan para que entonces hubiera vida. Para cuando el profeta. Doctrina mala, pero si no discernimos, cualquiera nos dice, aquí dice el Señor, ahí vamos, no, el intercesor, el guerrero de Dios, tiene que tener estos ojos de águila. Te va a venir alguien y te va a decir 2 o 3 textos, y si tú no lo disciernes, te vas a estar comiendo de ese pan. Palabra mala, palabras, o sea, manipulada, ya ven el perfil. ¿Creen que este tipo de espíritu opera en las iglesias? Pero por supuesto. Y después la Biblia dice que son espíritus engañadores que después van a las casas, entonces hasta se meten de casa en casa. Es terrible, mire, esto es terrible. Hay gente que cuando se les pregunta, ¿cómo está? Ay, así como Dios quiere. Ay, así como Dios quiere. No, como tú quieres, como el diablo quiere. ¿Cómo estamos bendecidos? Sí, Cristo. ¿O no? Entonces se te ponen así. Mira, hermano, le repito, soy la peor persona para poder la gente. La perdón, pero es así. Compasión es diferente. Compasión yo puedo hacer algo, ok, vamos, oramos. Y te digo entonces la receta. ¿La quieres? No, pues tenemos que seguir. Como Dios quiere, o tú le dices, cometes el error de preguntarle cómo está y te vuelven a sacar el repertorio de todo lo malo, pero no te hablan nada de Dios. ¿Qué acostumbra a decir en eso? Le dijo una persona a la vez. Por favor, háblame algo de Dios. No tenía nada de Dios que decirme. Nunca he conocido personas diciendo el mismo testimonio de hace 25 años, 5 años, 10 años, porque no hay nada nuevo. Tú cortas a alguien lleno de Dios y le va a salir palabra de Dios. Lo veo como que ahora vamos a las consecuencias, porque para eso es que yo estoy tomando este tiempo. Estos son las provisiones que trajeron los gabaonitas. Les presentaron a Josué y todos los príncipes comieron y todo, y como cuando usted lea, no solamente comieron, después cuando vieron las consecuencias del pueblo, querían apedrearlo, porque esto empezó por el liderazgo, fueron ellos, fueron los líderes, fue Josué los líderes. Después de ahí, desde que hubo Los murmuración. príncipes. Claro, sí, si lo dice ahí, dicen, voy a dar para pasar esa última parte, hasta que yo asumo que ustedes leyeron todo eso, entonces yo sigo volando. Dicen, Josué 1:27, voy a ver las consecuencias, pero antes de que vean las consecuencias, cuando se da todo esto, que hacen alianza, hay que ver algo bien importante que en algún momento voy a tocarlo. Dice, los hombres, voy a leer el versículo 11, por lo cual nuestros ancianos y los moradores del engaño de nuestra tierra nos dijeron, toman sus provisiones, que son todas estas cosas, y llévenselas a los pueblos de Israel. Y ellos, muy víctimas, dicen, nosotros somos sus siervos,
hace ahora alianza con nosotros. Empiezan a hablar de este pan que era caliente, pero fue que en el camino, todo eso es mentira. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron, comieron de sus provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Este gran pecado. E hizo paz con ellos, y ahí es lo que tú dijiste ahorita, y celebraron una fiesta de alianza con ellos, concediéndoles la vida. Pecado porque Dios dijo exterminar. No solamente concediéndoles la vida, concediéndoles la vida, y también juraron los líderes o los príncipes de la congregación. ¿Cuál es el problema de esto? Lo voy a leer rapidito. Pasaron 3 días después que hicieron la alianza, oyeron que eran sus vecinos de enemigos que habían que matarlos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a estas ciudades, a la de Gabaón, versículo 18. No los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes, los líderes de la congregación, les habían jurado en el nombre de Jehová Dios que no los matarían, y toda la congregación que tú la acabas de mencionar murmuró, se levantó un espíritu de murmuración en contra de los príncipes, los querían acribillar. Mas todos los príncipes respondieron a toda congregación, esto es clave, nosotros le hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora nadie los puede tocar. Pero yo les voy a decir al final cómo se rompe esto, ¿okay? Aguanten ese pensamiento. Y luego dice versículo 20, capítulo 9 del libro de Josué, versículo 20, dice, esto haremos, grave, grave, lo que viene ahora es grave, dice, esto haremos, les dejaremos vivir para que no venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores del altar de Dios. Aguántenme este pensamiento, de grave a gravísimo. Me alié en el nombre de Jehová, no los puedo matar. Mira lo que hacen ellos. Los constituyen leñadores. ¿No se este? Y aguadores. Mis hijos, en el altar de Dios, lo más sagrado. Esto implica muchas cosas. No está hablando de leñadores que hacen arder el fuego. No está conocido personas que les gusta encender fuegos diabólicos. ¿Vieron ahora? Que les gusta, con pena, con esto, con lo otro. Eso son estrategias. Son más bonitas que están cerca. Y aguadores que aguan la presencia de Dios. Esta gente, ¿sabes lo que hicieron? Lo que hizo por no entender esto. Toda la vida de este tiempo estuvieron esa gente cerca del altar de Dios, apagando el fuego del Espíritu con esa agua diabólica y encendiendo los bosques, que son fuegos extraños. La semana que viene les voy a hablar de fuegos extraños, fueron fuegos extraños. Ok. Hasta aquí estamos bien. Y Josué los llamó porque nos han engañado. Y entonces, versículo 23. Ahora pues malditos son los maldijeron, pero dice, no dejará de haber entre ustedes siervos que nos corten la leña y que nos saquen el agua. Ustedes están viendo lo que estoy viendo. Mira la maldición, no va a haber, nunca va a cesar sus generaciones que no nos traigan agua para el altar y leña. Se supone que hubiese sido como castigo para ellos, pero fue peor para los demonios mejor. Mientras más cerca del altar mejor. Pero la forma que lo dice es como que trágico, bien trágico, ya, pero la verdad que no fue. Eso fue una bendición para los demonios. Estoy en el altar, apago el fuego, voy manejando, soltando demonios. Porque supuestamente eso será uno de los trabajos menores. Y de ahí depende, adoradores, importante. Por eso el bendito a Dios por Dios cuando hace cosas. Y cuando dice extermina, mira, y si uno no se pone para su número, termina uno también. Es tan tremendo porque los gabonitas conocían de lo que, o sea, que les venía a ellos. Ellos conocían que iban a hacer porque Dios estaba viendo que 2 veces anteriormente Dios ya les había hablado al pueblo. Ustedes van a exterminar con todas esas siete naciones, las van a exterminar. Exacto. Conocían la palabra de Dios más que el pueblo de Dios. That's horrible. It is horrible, guys. Ok. Tremenda historia, ¿no? Vamos a ver las consecuencias. ¿Las vemos? ¿Sí?
¿Se animan a ver las consecuencias conmigo? Ok. Primera consecuencia, obviamente, tener a los enemigos de todo el campamento. Esa es la más fácil, que ni lo voy a escribir. Y saber que fue por una imprudencia, por no consultar a Dios. Ok. Pero ahora vamos al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 21. Verso que usted lo leyó en su casa. Amén. Amén. Vamos a leer. Lo que pasa es que como yo estoy parafraseando, por eso es que no pido leerlo todo. ¿Sí me aguantan a lo que lo parafraseo? Okay. Número 1, el tiempo de Josué y usted vio. Siempre estuvieron con él. Apagando, digo, dándole agua para apagar el fuego de Dios supuestamente. Ok. Ahora dice, nos encontramos este pasaje. Dice, vaya conmigo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató. Hay muchas generaciones espirituales aquí. Ya están las del Hijo de Dios, pero las de Josué. Luego del tiempo de Josué, ¿se acuerdan que ya las demás generaciones no conocían a Dios? Viene el tiempo de los jueces. Esa es otra generación ministerial. Pero después del tiempo de los jueces, se levanta el primer rey. Quiero establecer para que entiendan las generaciones espirituales. Ok, está el tiempo de Josué, que lo acabamos de ver, siempre estuvieron ellos. Después de ahí, está el tiempo de los jueces. Y luego viene el primer rey que se llama. Y luego viene. Vamos a ver las consecuencias en esta línea hasta hoy. Estaba mirando yo que así como le estaba llamando la atención Dios por el hambre que había por 3 años, fueron 3 días los que en el otro capítulo anterior, 3 días nomás para que ellos se dieran cuenta de lo que había pasado. Y acá tuvieron que pasar por 3 años de hambre para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Todos ellos pagaron consecuencias, pero ahora viene la factura mayor en el tiempo de un inocente. Ok, voy a decir algo rapidito y voy con esto. Porque esto es lo más importante, es cómo se rompe esto. No es nada más identificarlo. Dice, consultó al Señor, le dice que es el pecado de Saúl. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, dice David. Y los gabaonitas, que no eran pueblo de Dios, que ya sabemos de dónde venían, que eran enemigos de Dios, infiltrados, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué voy a hacer con ustedes? Los gabaonitas dijeron, no queremos oro, no queremos dinero, no queremos nada de eso. ¿Saben lo que queremos? Que nos mató. Yo quiero los hijos de este. 7 hijos quiero. Quiero la generación de este. Dio la generación inocente por lo que él hizo. Se le entregaron no a Mefiboset, sino a los hijos de Rispa, que ustedes conocen la historia, y por eso es que los matan injustamente. ¿Por qué injustamente? Porque entonces dice algo interesante. They broke a contract. Yo les voy a enseñar cómo se rompen estas cosas, hermano. Hermano de los gabaonitas. Okay. Las consecuencias de lo que hizo Josué tuvo implicaciones en todas estas generaciones. Cuando un creyente abre puertas a estos espíritus y hace alianza, las consecuencias no solamente las sufre él, las sufren las demás generaciones. Y aquí vemos ahora a David y todo un pueblo con un hambre tremenda. Aparentemente lo que Saúl hizo parecía bueno, pero es que Saúl no sabía de guerra espiritual, Saúl hacía las cosas que le daba la gana. Cuando Josué hace esta alianza, ya les expliqué cómo vinieron a vivir y yo les voy a dar uno de los primeros principios de guerra espiritual más sencillos, pero necesario que sea parte de nuestro código. Si en lo natural hay un contrato legal y tú rompes ese contrato, ¿qué pasa en lo natural? ¿Qué pasa? Pues depende del contrato, pero vamos a decir que... Si es un contrato legal, siempre va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompe un contrato legal? Una demanda. Viene una demanda, un reclamo, una demanda con consecuencias diferentes. Todo contrato legal. Si se rompe, viene la demanda.
Hay mucha gente que empiezan a romper maldiciones generacionales sin entender esto y después dicen que un espíritu de venganza, que si lo cierto, porque no entienden cómo se rompen los contratos legales, porque esto es un contrato legal. Si mi papá o mi abuelo hicieron un contrato de espiritismo, se hizo legal diabólicamente. Entonces yo no puedo venir a romperlo sin saberlo cómo romper, que fue lo que pasó a Saúl, lo rompió más roto. ¿Vieron? Entonces miren esto, se hace un reclamo, eso se le llama un reclamo o una demanda. David, totalmente inocente a este pecado que había cometido Josué. Josué peca por hacer alianza, Saúl peca y sin consultar a Dios, Saúl peca por no consultar a Dios y romperlo, sin hacerlo, invalidando el nombre de Dios, porque fue en el nombre del Señor. Y aquí vemos entonces a David pagando las consecuencias. Y todo por 3 años, un hambre, una sequía. Muchos de los problemas en nuestros países son producto de cosas que hicieron esas cabezas anteriores. Base para maldiciones, para quebrantar maldiciones generacionales. 1. Entender que las cosas que se hacen en una generación, el castigo lo van a vivir generaciones después. 1. Y alianzas diabólicas que hagamos hoy, nuestras próximas generaciones las van a vivir después. Y maldiciones que no rompamos hoy, ya eso lo hemos establecido. Punto 2, en principio de cómo rompemos esto. Antes de quebrantar esta maldición o este contrato, antes de hacerlo, nosotros tenemos que quebrantar el reclamo y la demanda legal que tenga el diablo. Yo les voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Antes que yo rompa un pacto que hicieron mis padres, mis antepasados, yo debo anular cualquier demanda, cualquier decreto de Satanás en mi vida y en la vida de mis generaciones. ¿Te doy un ejemplo? Ya después de aquí yo no quiero ver a nadie diciendo cosas que ya él se les enseñó. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Estamos luchando nuestra generación, pero estas otras generaciones, las de nuestros tataranietos. ¿Ok? Y si ahora mismo tú empiezas a identificar cosas que tú has estado viviendo como algo generacional, tú las puedes quebrantar con el código de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hablar las leyes y códigos de Dios. Pero si el Señor no está la palabra. La Biblia dice, eso con la Biblia. Esto no es nada místico, esto hay gente que usa, esto todo es con la palabra. Segunda de Corintios nos dice en el versículo, capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándolas del medio y las clavó, ¿dónde? En la cruz. No está hablando nada más de las maldiciones, y dice despojando a los principados, despojando a las potestades, los exhibe públicamente. Ejemplo, guerra espiritual no se pelea con Dios, se pelea con Satanás. Hay gente que empieza, y Padre, en el nombre de Jesús, tú estás peleando con Dios, pero sí que tú estás aliado a Dios. Tú le oras a Dios por la comunión del Espíritu en el nombre de Jesús, tú peleas por los demonios. No con la gente, por los demonios. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo que le tengo aquí para que tengan una idea de cómo hacemos esto. Nos damos cuenta que hay una maldición generacional, no te enteraste que tu abuelo era un mujeriego, te enteraste que era un alcohólico y estás viendo esos rasgos en las familias o problemas depresivos, cosas así, que se va repitiendo. Ya tú te das cuenta que tú estás ante una maldición generacional que alguien hizo y tú eres un inocente. Pero vamos a romper. Porque ahora vamos a ver qué como David. Tú le hablas, tú peleas con Satanás. Mira, Satanás, en el nombre de Jesús, yo vengo a romper esta maldición en el nombre de Jesús, pero no tienes autoridad para reclamarme a mí. Le tienes que reclamar a Cristo, que fue el que me mandó a romper esta maldición. ¿Vieron? O sea, no es a mí. Tú vas allá al tercer cielo y tú le reclamas a él. Y ya empiezas a sentir la presencia de Dios muy fuerte. Me vienes a reclamar de algo por romper maldición en la ciudad, en la familia, donde sea. Tienes que reclamarle a Cristo, quien fue que me envió a hacer esta guerra, porque yo no me mando, y anular los pactos, convenios y maldiciones que se hicieron generaciones atrás. Yo no necesito saber quién fue. En oración, ¿verdad? Eso es en oración, por eso fue que él dice que logró. Por eso que también se dice que él es nuestro abogado. Seguro. Excelente punto. Y dice, aguántate ese punto ahí, y yo,
En el nombre de Cristo, anulo el reclamo o la demanda que hay sobre mi vida a causa de yo romper ese pacto. Sobre mi vida, sobre mis descendientes, sobre mis generaciones y por ahí cuando el Espíritu te dé. No es nada más romper maldición, anular el reclamo legal o decretos que había. Sobre esta familia, estás orando por alguien, eso, sobre esta persona, sobre esta... ya que fue anulada en la cruz del Calvario y tú no tienes derecho y no tienes autoridad. Porque la palabra dice que ya Cristo la rompió. ¿No? O sea, no solamente se anula el pacto que creó una maldición, sino también se anula el reclamo o la demanda. No solamente el pacto que hizo Josué, se activó una maldición, se rompe, se anula el pacto, se rompe la maldición y se anula este decreto de reclamo que había sobre mi vida. Así que se rompe la maldición generacional. Voy a compartir algo. Seguro. Ahorita que se habla de las maldiciones, mi prima me ha dicho más de una vez que nosotros, las generaciones, nosotros vamos a morir igual que nuestros tíos, porque todos han muerto del corazón. Y mi prima me lo ha dicho más de una vez y yo le he dicho, no, prima, nosotros no alcanzamos eso porque estamos en Cristo. Tú no tienes a Cristo ahora, Leo, no vas a tener un encuentro con Él, pero Él en algún momento va a tratar contigo. Pero ella está con eso. Y entonces ahorita que te habla de eso, son maldiciones que, como usted dice, nosotros ni supimos qué parte hicieron, pero... ¿Ves? Pero, mira el problema que hay, pero tenemos que hacer nuestra parte, no nada más romperla. Ustedes se van a dar cuenta ahí que cómo fue que se rompió ese decreto o ese reclamo dándole estos hijos. Ok. En este caso, un ejemplo que tú das. Ya tú sabes que hubo algo allá. Tú estás en Cristo. Tú rompes ese pacto. Desarticulizas esa maldición. Anulas ese reclamo. Si me di cuenta, si entiendo esas otras cosas. Pero tú tienes que cuidar la liberación. Si te pones a comer carne roja todo el tiempo, si te pones a comer todo frito, tú estás activando esa maldición. Un milagro, es un ejemplo muy básico. Yo he oído personas y que en la cruda y que todo el colesterol por las nubes, comiendo todo lo que le da la gana en el ojo. La vida que tenemos son responsabilidad. Por ejemplo, en mi familia hubo mucho, a través del espiritismo y todo eso, pues hubo por una de las líneas, una descendencia de problemas mentales y de depresión. Bendito Dios lo anulé, bendito Dios he sido libre, pero yo me cuido. Yo me cuido de muchas formas. ¿Me entiendes? Porque si no, ¿cómo me cuido? Muchas formas. O sea, yo no veo películas de terror, por ejemplo, no me gustan. Antes me encantaban. Yo no veo películas así de terror, de toda la sangre, no veo nada de eso. Ejemplos, ejemplo sencillo. Ministro a personas con espíritu de depresión, pero no me lo llevo a ver a mi casa. Con espíritu. No te estoy hablando que se sientan mal, eso es muy diferente. Esas cosas que tú tienes que cuidar porque, oye, eres tú, tus generaciones. Ya. Entonces tú tienes que conocer tu debilidad. ¿Entiendes? Tienes que conocer de dónde. Tienes que conocer estas cosas. Entonces, ok. Un ejemplo para que sepan. Terrenos que han sido, donde ha habido hechicería. Los hechiceros, por ejemplo, este lugar donde nosotros nos tocó vivir, los hechiceros no solamente pactan el territorio, sino que ponen una maldición sobre aquellos que quieran romper ese pacto. Y si la persona, trayendo destrucción, y si la persona no entiende esto, no, aquí no. Y se anula todo reclamo. Porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Cosa de que ya después de que uno aceptó a Cristo, todavía tenemos que trabajar por eso. Hace poco yo estaba pensando en eso porque I don't remember exactly how I was thinking, pero estaba pensando en que cómo exactamente es que yo puedo romper con todas esas cosas generacionales que venían, porque me estaba recordando tantas cosas de parte de mis antepasados y de parte de los antepasados de José. And I was like, how exactly can I get to that point? En oración, el Señor empieza a mostrarte cosas, o tú ves indicativos, y tú entonces empiezas a hacer esa guerra espiritual. Esa guerra espiritual hasta que tengas tu victoria. O sea, en otras palabras, le vas entregando esos hijos de Saúl. A través de lo que estoy hablando es simbólicamente, pero estoy hablando desde guerra espiritual.
O sea, no es algo que tú vas a estar buscando, ok, ¿cuáles son? No, 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 no. El mismo espíritu te va a ir llevando a lo que tú tienes que saber que tienes que romper. Pero si no tienes una vida en el espíritu, jamás. Por ejemplo, alguien que en la familia hubo divorcio, donde quiera. Un divorcio, otro divorcio, todo. Ya sabes que eso se activó. ¿Qué vas a hacer? Ah, yo también me voy a divorciar, Señor. Reprenda el diablo. Mira, a mí me ha pasado algo interesante, que yo no me acordaba algo sobre mis abuelos. En estos últimos años, el espíritu me acordó. Una de mis antepasadas, no mis abuelas, no mis padres, pero una de mis antepasadas, activaron una línea de divorcio y en mis cuestiones inmediatas no se había visto. Pero fue un momento en el que fue el espíritu, entonces que yo voy a romper. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mis padres nunca se divorciaron, yo viví bajo padre y madre, mis hermanos de la misma, mis tíos no, mis primos ninguno. Y yo fui la primera que se divorció. Un momento dado. Independientemente de las razones, eso no es lo que quiero decir, pero es que está bien, pero un tiempo, años después, el espíritu me lleva, no a estas líneas que yo tenía en mi mente, a unas anteriores que yo no conocí. Y me acuerdo, y recordé historias como que, por un lado, oye, a los 14 o 13 años se fue con un novio, yo nunca lo conocí. Y la del otro lado crió a sus hijos. Esa misma línea, de lado a lado, abuelos de mis padres, las dos criaron sus hijos, y las dos hubo el mismo tipo de cosas, y bajó, saltó una aceleración. Aquí no fue tan grave las consecuencias como para aquí. Y a mí me alcanzó. Cuando empecé a descubrir eso, ¿qué empiezo a hacer? Primero, le voy a decir ya mismito, o sea, llegando a cuenta y luego rompiendo y anulando para mi vida y para toda la vida de la tengo. Si no, a lo mejor yo andaría por 5 días. Entonces, pero no es que tú vas buscando qué va a hacer, es que el mismo espíritu te va activando toda esta cosa. ¿Ves? Y te va a recordar cómo es la conversación. Ok. Respire. Áreas, para después decir áreas que tenemos que cuidar. Yo estaba mirando en números 35, 33 y 34 que dice, hablando de cuando Saúl mató a, no echen a perder el territorio en el que viven, porque yo, su Dios, vivo ahí entre ustedes y no soporto estar en lugar de donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Y también mire en Deuteronomio 24:6 que decía, nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido, ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. Y en eso estaba... Dame un momentito, que me está dando mucho principio rápido. Por eso, porque la verdad que no es justo. No era justo, pero yo no sabía nada de la palabra. Pero no es justo, pero ya sabemos qué vamos a hacer. Por eso lo dice, no tendrán entera y que no coman. ¿Amén? Sí, continúa. Yeah. Entonces yo estaba mirando ahí que, bueno, lo que yo entendí pues que como quien decía sangre por sangre. Pero como ahí decía de que Saúl, pero también por aquella casa de sangre, o sea que ya los hijos estaban contaminados. ¿No? El único que se salvó fue Jonatán, porque hubo una alianza con David. El único. El único. Por la alianza que había de algo nuevo que Dios quería hacer. Exacto. Mefiboset también. Mefiboset es eso, porque es la línea de Jonatán y esa línea no se podía tocar porque hubo un pacto. ¿Viste? Mira, hermano, los pactos son tan importantes, la gente haciendo pactos locos, pactos de matrimonio, pactos en iglesia, que son cosas tan importantes que tenemos que ser entendidos. Entonces hay que saber cómo se rompe, porque sí se rompe. Sí se rompe. Porque ya Cristo lo hizo, pero ahora te dan cómo tú lo traes a la manifestación. Porque si no, definitivamente se carga la manifestación. Y uno puede caminar, créamelo, lo digo por experiencia, en completa libertad. Ok, áreas que tenemos que cuidar como guerreros. Bueno, todas las áreas, pero voy a marcar algunas nada más. ¿Les ayuda un poco esto? Yes. Oh my gosh. Áreas. Les voy a hablar a los solteros. La primera, matrimonio. Nunca sucumben ante el engaño del enemigo que presenta la opción de casarse con un inconverso. Óigame bien. Ya el casado, o voy a hablar de otra cosa.
Bueno, mira, yo conozco personas con grandes ministerios, con grandes cosas, que se les olvidó el momento de debilidad, se casaron con inconversos, y están toda la vida queriendo arrancar. Okay. Los que no se han casado. La Biblia dice, no nos vamos a unir a hacer yugo. Eso lo podemos privar las diferentes cosas, pero el matrimonio es desigual. Aunque suene bonito, es desigual. No dejen de consultar a Dios. Una cosa, hay cosas que no hay que consultarlo en cuanto a eso, porque ya lo dijo. Una de las cosas que yo quiero decir es esto. Hay gente que piensa, no, que si después le digo aleluya 3 veces, se convierte en mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Que se puede, o sea, yo no, pero tú no puedes entrar en una alianza, la más importante en tu vida, negociando lo que Dios dijo no y Dios es no. ¿Eh? ¿Sí? Si ya pasó, tú siendo cristiano con un inconverso, te toca y romper. Te toca romper. Bueno, una pregunta, un Sí, comentario. sí. Como que era, como ya uno está casado, como lo que Ruth dijo, como que le toca ya a ella romper lo de ella, lo de tu sangre, pero también lo de la sangre de él. Ellos tienen que unirse para romper las dos cosas por sus hijas. Así que Imagínate con inconverso. y eso es lo que digo yo, porque ya ellos son cristianos, pero uno cuando ya se casa con un inconverso es doble porque tú tienes que ser el trabajo de dos, de uno. ¿Y quieres que te diga más? Te unes en unas, perdón, tú no, aquella silla que está vacía. Yes. Te unes en una carne con un inconverso, que hay un por ciento de ti que se vuelve inconverso. Carne es una carne. Y luego hay gente que busca maneras como para suavizarlo sabiendo y conociendo la palabra, porque me acuerdo, hace un buen tiempo atrás estaba hablando con alguien y me decía, ay, pero es que yo siento que es de Dios y es de otro. And I'm like, y decía, pero a la vez estoy con decirte que estás con tú decirme que estás confundida, tú sabes que ahí, ya no está bien. So, pero ya de ahí, I let her. Ay, pobrecito, es que es tan bueno, ya te dejaste con la pena. Acuérdate con una persona, cuando tú lo ves, tú no sabes si es bueno o no, simplemente se despiertan las hormonas en tu cuerpo. Si es inconverso, va corriendo antes que se haga el alma. Porque, bueno, ya no es una clase de matrimonio, pero ustedes me entendieron lo que quiero decir, ¿no? Una pregunta buena para hacer sería como, por ejemplo, que la gente cuando dice algo que yo siento que el Señor me está diciendo que haga esto, whatever, uno puede decir, ok, pero ¿por qué tú sientes que es de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado para saber de que sí es O sincero? búscame la palabra, lo que avale eso. Más bien que busquen la palabra porque No, dicen que, uy, te sacan una lista de Ejemplo cosas. personal. Sí, me lo del barro. Me reconcilió con el Señor hace 800 años. Todavía el pastor no era convertido. Y yo le dije al Señor, cuando ya se me volvió, o sea, le dije, Señor, no quiero nada que me impida tu relación contigo. Si esto no es tuyo, suelto, pero yo no me caso con un inconverso. Eso fue en agosto, septiembre 17, de la nada, él acepta a Cristo como su Salvador. Ah, bueno, pues me caso. Conocí a alguien en la iglesia, bueno, ¿Ah? alguien que ya no está en la iglesia. Ella estaba con un novio que en un momento ella me dijo que porque habló con él y a ella se le soltó. Me dijo que estaba viendo información de música de rock. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo fuiste? No, que yo me supe y después no podía dormir. Y bueno, usted sabe, eso es lo mismo. O sea, eran novios, ella servía en el altar y el novio, o sea, nada que ver. Entonces, eso, Seguro, como se seguro. dice, hay un porcentaje. Y gente que fluimos en esto, no, hay que tener mucho cuidado, más cuidado. Otra cosa, que en ese punto de soltero, digamos que son dos personas que son cristianos, voy rapidito con eso para la otra parte y entonces vamos a orar porque tenemos que orar. Pueden que sean los dos cristianos que vayan a la misma iglesia, pero de almas diferentes. No sean compatibles, de almas diferentes, de espíritu diferentes. Uno quiere hijos, el otro no quiere hijos, no le gusta la iglesia. O sea, son cosas que hay que antes de aliarnos. Porque después, cuesta en el mismo sentido. ¿Me entiende? Y otra cosa, esa es una de las también de las razones, porque hay veces que pueden ser las dos personas del Señor y todo lo demás del espíritu. Entran en un convenio de alianza sexual antes del matrimonio. Se hizo una alianza bonita. Hay que ¿ok? A través del arrepentimiento y a través de... Ok, otra área, además del matrimonio, las amistades. Vamos para acá rapidito.
nosotros los seres humanos tendemos a hacer amistades con gente equivocada. Siempre busquemos personas, voy a establecer la diferencia, o que estén en el mismo nivel que uno, o que estén en un nivel mayor, para que entonces te ayuden tú a subir de nivel. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no podemos hablar con gente de otro nivel, nos vamos a poner orgullosos? No. Tú hablas con todo el mundo, tú compartes con todo el mundo, pero tú no estás en una alianza con todo el mundo. No te lo lleves a comer a la casa, a vivir en la casa, esto es la casa, todo, no hagas tú, cuando tú te das cuenta, porque si a veces el síndrome de la langosta. A la langosta hay que ponerle mucha papa, porque cuando una langosta está puesta en un cesto, una quiere salir, la otra la jala. ¿Nunca han tenido ustedes amistades de langosta? Que los jalan, en vez de ayudarlos a subir. ¿Sí o no? En serio. Sí. Todo yo he tenido. Y en el campo donde estamos, somos muy susceptibles a esa área. Porque todo el mundo quiere escuchar, hablar, no todo el mundo quiere. Está bien, o sea, tú para bendecir, si es que tú le vas a ayudar a él a subir, o a ella, gloria a Dios. Pero si no, cuidado. Cuidado. No a nivel espiritual, no estoy hablando a nivel físico, estoy hablando a nivel espiritual. Sí, hay gente que quieran ser edificados. Por ejemplo, yo comparto muchísimo con ustedes, les estoy dando, porque estoy ayudándolos en ese proceso. ¿Me entienden? Confiando que ustedes van a ayudar a otros en esos procesos. Pero yo me espero de alguien que reciba tanta palabra y tanta cosa, que entonces siempre esté con las langostas y que las langostas bajando la dinero. Tengo mucho cuidado con eso, con los tipos de conversaciones. Tengo que decir algo que rapidito, mi hermano, a veces es muy fácil uno cae en conversaciones que no le agradan al Espíritu Santo de Dios. Tengamos mucho cuidado cómo usamos el tiempo con la amistad que tenemos, porque a veces fácilmente nos podemos diluir y el Espíritu nos redarguye. ¿Me entiendes? Nos redarguye. Está bien que ven, por ejemplo, en el campo que yo estoy, está bien que alguien venga a ventilar, alguien que, ok, fantástico, pero ya si ya se está, ya entonces tengo que tener cuidado porque se pueden activar espíritus que nosotros no necesitamos. Cuidado, cuidado. Ok, asegúrate que estás viviendo un nivel que agrade al Señor y analiza las relaciones de amistades que estás teniendo a tu alrededor. Gente que lo que se dedica nada más a hablar de otro, a chismear de otro. Mira, ese pueblo tú lo leíste, siempre es una murmuración, una división, un desastre. Tengamos cuidado porque esos tiempos que necesitamos estar con el Espíritu de Dios. ¿Ven? Ok. No busques para aliarte en amistades con gente lisonjera. ¿Qué son gente lisonjera? Gente, no solamente que te dan pena, que te utilizan mientras tú les puedes dar o servir para algo. Pasa mucho en las iglesias, están mientras la iglesia les sirve, mientras los pastores les sirven. Y después se van a buscar otro pastor, al mejor pastor. Pero hay veces que pasa con las amistades. Mientras tienes carro, mientras tienes trabajo, mientras estás proveyendo, mientras puedes, ahí sí, pero después no. Son gente lisonjera. La lisonjería es parte del espíritu de saber. Un momento vamos a tener una clase sobre eso. Ni gente chismosa, ni gente murmuradora. No, créanme que eso es uno de los graves. Miren en la historia de por Israel. El Señor no era tan severo cuando había fornicación que cuando había murmuración. Siempre era severo, corregía. Pero ustedes se van a dar cuenta, o sea, no se paraba el campamento porque hubieran adúlteros, ni porque hubieran chismosos. Cuidado, ¿eh? ¿Alguien va a decir algo y estamos bien para casi empezar a cenar? Yes. Bueno, y si es familia, porque en una parte de mi familia, pues, lo de los chismes yo ya puedo cortar con eso que don't tell me what you said before. Pero en manera de que a veces siento que soy como usada, que solo me llaman porque puedes venir a hacer esto, puedes llamar a esto, puedes leer tanto. Entonces, ¿Puedes leer tanto? O sea, tener como cartas que llegan en el Está bien porque es un servicio que estás dando, como tantos servicios que damos los creyentes, eso no pasa. Ahora, me dijiste dos cosas. Por ejemplo, en nuestras familias uno puede ver situaciones, ¿verdad? Que ya es así. Que es así, ya entonces uno tiene. La Biblia dice que el chisme cesa cuando cesa el oído. El chisme no cesa cuando para la boca. Es cuando cesa el oído. Primero cesa el oído. El primero que tiene que cesar, para que el chismoso se calle o se largue,
es el oído. Entonces, como te digo, depende cómo es, hasta dónde llega la situación y todo, pero con mucho amor, no quiero algo que me edifique, entonces se le habla de la palabra, pero si ya hay un momento que no entiende, no quiero ser parte de eso, no quiero ser parte de la oración. Si es para otra cosa, si es para oración, lo que tú quieras, pero ya para eso no vuelve más. No sé, o sea, digo yo, para eso ya no, pero así como lo que leo, como si fuera notaria, pero yo quizás intentando enseñar que esto se puede, press a button y se te traduce esto en español, o papeles que quizás ni se fijaron. Yeah, ni se fijaron, and they're in Spanish, and they're like, "Can you read this?" And I open it, and I'm like, "This is in Spanish. You can read Spanish," you know. And then lo que había es que se los pasaba a José porque estaban en español. Entonces ni siquiera se están dando cuenta como que esperan que yo sea la que saque. Se crea un parasitismo, una codependencia. Entonces ahí, tú con mucho amor, depende cómo el espíritu te está dirigiendo en cuanto a eso. Si es un servicio le podemos dar a todo, pero si entonces algo que, entonces tú con mucho amor. No, le estoy diciendo cosas, no siempre van a caer bien. El problema está que hay veces que queremos complacer a todo el mundo. ¿Ah? Sí, ya, es una de sus virtudes, no sé. No, pero, no, lo que pasa, voy a dar un ejemplo. A veces como si lo pasa. Me acuerdo una vez, en algún momento, ay, no sé. Llamaban a la iglesia, querían venir a la iglesia para que lleváramos a la gente a hacer compras, para que de taxi. Sencillamente la iglesia no es para eso. Que se van a ir como quiera el día que no lo puedo hacer, se van a ir como quiera. Entonces yo voy a estar todo el día llevando a todo el mundo todo. No puedo orar, no puedo estudiar, no puedo hacer nada, porque estoy ya por Dios. O sea, esto entender hasta dónde tú puedes llegar, cuál es tu trabajo. Y la realidad es que la iglesia no es un departamento de servicios sociales, para eso hay agencias. Tú no ves nunca eso, la Biblia es un disparate. No es que no se pueda ayudar a la gente, pero tú no le vas a dar lo que quieren, tú le das lo que necesitan. Si lo que necesitan es aprender a pescar, tú solamente enseñales a pescar. Es como un dicho en inglés que dice, beggars can't be choosers. Que la persona que está divagando no puede escoger lo que quiera tampoco. Tiene que apreciar lo que la persona puede darle y ya. Exacto. Por ejemplo, me vino un momento alguien que quería que le pagara la renta. Yo no puedo pagar la renta. Yo te puedo dar los recursos, donde tú puedes ir a la agencia y quizás en algo te puedan ayudar. Quizás no con la renta, con la Sánchez Común, pero hasta ahí voy a llegar. Imagínate a todo el mundo pagándole la renta, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, otra cosa. O sea, tú tienes, ellos están, ok, entiéndame esto. Si tú estás en ese nivel, de alguna forma, porque te están ayudando, buscando a ti, es porque tú estás aquí en algún área de nivel. Para valor, salir de Cristo para todo el mundo por igual. Pero estamos hablando de un nivel, lo que sea intelectual, lo que sea. Ellos no pueden saber más que tú, que estás aquí, lo que necesitan. Pueden tener lo que quieren. Pero tú ¿te acuerdas la clase anterior? Jacob quería a Raquel, pero necesitaba a Lea, y Dios le dio a Lea. ¿Ah? La primera vez te aceptas, después te vas. Y en esto, hermano, mira, pues les voy a dar un ejemplo más directo con el labor que tenemos. Una persona que todo el tiempo te está pidiendo oración. Una vez le dije a alguien, ¿quieres orar? A tal hora te espera la iglesia. Yo voy a orar contigo. Y vamos a ir juntos. Nunca más. Yo voy a estar amanecido orando por ti, tú durmiendo. No. Vamos a orar todo. ¿Vieron la diferencia? Ya había orado, no es lo mismo. O sea, estoy hablando, o sea, ¿entienden? La persona con la misma, lo que tenía, Jesús siempre lo que hacía era enseñar a la gente responsabilidad. Nunca él crió parásito. Desde hoy te hago pescador de hombres. Tú suelta las reglas. Tú sígueme. Tú agarra tu cruz. Tú nunca viste a él agarrándole cruz a nadie. Y era Jesús. Yo no puedo agarrarle la cruz a nadie. Yo hago todo donde no puedo. Entonces es lo mismo que estamos diciendo. Analiza esa experiencia particularmente y si es más de lo que tú puedes dar y ya te enseñaste a pescar, pues ya para la persona no estoy disponible. O le puedes dar un número en algún lugar donde den esos servicios también. ¿Ok? Ok. Otra área que tenemos que tener cuidado es las sociedades o negocios. Sociedades o negocios. ¿A qué me estoy refiriendo? Asegúrate de que si vas a hacer un negocio donde son partes iguales de dirección, asegúrate que no es con un diabólico inconverso porque va a maldecir a tu negocio.
No estoy hablando que los empleados todos tienen que ser cristianos y caminando con la sala. Los empleados no pueden dirigir. Pero si es una persona con unos valores diferentes a los tuyos, va a maldecir. Hubo un caso, cuando busca dirección de Dios, cuando busca el consejo pastoral en algún momento, en un negocio, se llevaron a vivir llevaron al negocio a una persona para tratar con autoridad de supervisión y de liderazgo a unas personas que estaban bajo una maldición espiritual terrible, económica, donde había unas cosas diabólicas. Al tiempo después, este dueño de la empresa le dijo, no consultaste, ni buscaste referencia con nosotros, con espíritus, nada. Entonces, le está costando sacar todo su negocio, que iba muy bien, muy bien. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ya casi estoy terminando para acá. Y ya dijimos, el de cobertura. Hay muchos que están bajo cobertura que no les están impartiendo vida, sino tradición. Es necesario buscar dirección. Si alguien viene aquí a la iglesia y nos dice, ya no estamos recibiendo, nosotros somos los primeros y lo hemos hecho, que les decimos, si no es, búscate un lugar donde... Claro, lo que pasa es que no es que están buscando eso, están buscando otra cosa, pero eso no es el punto. El punto es que somos los primeros en decir, desde arriba se imparte. Desde arriba se imparte. Si tú estás en un ministerio de santidad, de obediencia a Dios, de dirección divina, que se mueven los dones, el fruto del Espíritu Santo, un ministerio de visión y de alcance, eso va a recibir hacia abajo. Si por el contrario, es un ministerio que está cubierto con contiendas, con chismes, desde arriba. Mira, nosotros hemos conocido pastores tan chismosos, hermano, de Dios. Pastores peleones, los hemos conocido. ¿Y cómo usted cree que está el pueblo? Igual. Peor. Sí. Lo estoy diciendo delante de la gente, Señor es mi testigo. O sea, un pastor que desde el altar esté hablando mal de otro ministerio y la gente, amén, pues eso te está corriendo. Digo en primera persona, no aquí, porque aquí no se acostumbra a eso, no jamás, jamás. Que contienda, chismes, divisiones, pecado, vanidades, orgullo, eso mismo se está hacia abajo. Josué se le olvidó esto, que los cabanitas, si hubiesen sido enviados por Dios, hubiesen sido indicadores de que eran gente de Dios. ¿Ok? Los guerreros de Dios tenemos la coraza de justicia. Es una alerta que tenemos aquí. Que muchas veces, si no somos entrenados, es ignorado. ¿Sabe que las mujeres que están, o mujeres o hombres, que están en una relación de violencia doméstica, después cuando es muy tarde, miran hacia atrás y dicen, habían señales rojas, pero las ignoré? En el mundo espiritual es lo mismo. Cuando sientes algo, es cuando digo, Saidi, cuando sientas eso, no te muevas, no hagas nada, vete donde el Señor, vete con el Espíritu Santo. Que, mire, Espíritu Santo, son cosas mías, soy yo. Es que tú me estás hablando, y si tú me estás hablando, yo quiero entenderte. Yo quiero entenderte y quiero obedecerte. Y él lo va a hacer, aunque no duela, lo va a hacer. Yo ya lo contesté. Eso era. Lo va a hacer. Porque algunas veces uno puede sentir la emoción de uno mismo, porque yo soy así con la gente, algunas veces, pero siempre yo sé que soy yo, porque yo soy así con todos al principio. Sorry. Pero al principio yo soy así, soy muy buena gente cuando la conoce. Bien escéptico de la gente, y yo sé que tengo que darle chance a la persona, pero algunas veces I'm right too, so I'm like, how do you know? Pero ya lo dijiste. Yo le voy a decir algo. La división que tuvo esta congregación empezó 1 año y medio. No. Dios me habló hace 1 año, como 1 año, más, algo así. Yeah. Y yo me reuní a principio de año con algunos líderes y le dijimos, estamos ante una división. Hasta donde Dios me permitió saber, hasta ahí dije. Era una impresión que yo lo sabía. Empieza con una impresión, pero el corazón se va detallando. Y luego, porque como tú estás dispuesto a obedecer, Dios te va mostrando. Por tanto, a mí nunca me tomó de sorpresa. Pero eso es bien importante lo que acabo de decir, porque Dios te va a mostrarlo si sabes que ya con lo anterior ya le fuiste obediente. Seguro. Si no, pues the point of telling you.
Por supuestamente. ¿Te acuerdas cuando dije la experiencia con el pastor? El Señor, si no, y yo iba a terminar mi relación con el pastor. Pasó como no era el pastor todavía, no éramos casados, como Isaac, como Abraham, ya estaba ahí. El Señor me convirtió. Bueno. Pero aunque me doliera, porque me había liado, me había ya estado en una relación con él. ¿Ves? Puede ser algo. El Espíritu nos habla y nos dirige después, y envía después cuanto profeta había, luego después vaso por donde quiera. O sea, yo estaba, inclusive en una mesa de una junta, no sé si recuerdas a Heidi, se me preguntó por alguien y dije, hasta antes de terminar el año esa persona va a estar aquí, fue a principio de año. Y esa persona antes de terminar el año estuvo aquí. ¿Por qué digo esto? Alguien me preguntó reciente, pastora, ¿ya terminó? Y le dije, no, estamos barriendo. Desde plano les estoy diciendo, todavía estamos barriendo. No me sorprende que se vaya una u otra persona más. Para nada. Porque hemos sido avisados. ¿Por qué yo digo esto? Porque Dios siempre va a avisar, mi gente. Lo que pasa es que esta impresión la acallamos y dejamos que lo cabaonita y vemos los sacos y vemos esto y vemos que lloran y vemos que lloran. Mira, hasta el diablo sabe llorar mejor que tú. Ok. ¿Estamos siendo bendecidos? Yes. Después que seamos bendecidos, yo sí. Ya estoy cerrando. El pueblo de Israel estableció este pacto, tuvo sus grandes consecuencias porque sus líderes no consultaron a Dios e hicieron una alianza y se dejaron llevar. Yo no me explico ni humanamente cómo se comieron estas cosas. Porque la palabra, eso está ahí como un ejemplo para que entendamos que es un espíritu. Que es un espíritu. Comentario final. Era una burla lo que Dios había hecho ya. Una burla. El pan, Dios no les daba maná fresco todos los días. Y esto comiendo pan seco. Calzado no era nuevo, las vestiduras no eran nuevas. Todo era nuevo lo que daba. O sea, estaba bien claro que no venían de parte de Dios porque todo lo que traían era contrario a lo que Dios les proveía a ellos. Pero Me tenían pena. Después que esto es importante en nuestra primera clase del carácter de nosotros como guerreros. Nunca le tengas pena. Al diablo no es para tenerle pena, es para hacerle la guerra. Hay que hacerle la guerra. Estamos retomando, pastor. Ay, pastor. Esto no es para tenerle pena. Efectos de violencia doméstica, o eso, que son efectos, lo que quiero decir. Y luego entonces lloran y esto, y se ponen en medio de la sala para que le dé pena, por eso, no, por Dios, eso es diabólico, crea que eso es diabólico, pasa así. Yo aprendí en la vida que se quiere saber como quiera. Entonces yo no voy a perder tiempo con el que se quiere ir, y mejor tengo el tiempo con el que quiere estar. Ahora entienden, y esto estoy, por eso estas cosas son un poco más cerradas, porque puedo dar un poquito de, ¿verdad? Son estrategias. Ahora entienden porque en un momento dado dije, no quiero que lleguen visitas. Ahora me entienden un poquito mejor. La pastora se volvió loca, mala. No. Ahora entienden porque a veces tenemos que aislarnos. Ahora entienden por qué no te puede doler el corazón. Yo prefiero que me duela la mano que no me duele el corazón. Si él hubiese entendido esto, ellos jamás hacen alianza. Y dándose cuenta rápido, hacen las cosas bien hechas. Pero David, conforme al corazón de Dios. Un hombre sanguinario. De lo que se ha puesto a pensar, ¿cómo que conforme al corazón de Dios? Pero el que David era sanguinario. Era radical. Cometió sus errores, claro. Pero yo no te estoy diciendo eso. O sea, gigantes todos. ¿Eso fue el problema con la cabonita? ¿Quién quiere? ¿A quién te doy? Dale. Qué pena, la descendencia, pero se tiene que ir. ¿Vieron cómo es? Porque para tú conquistar, acuérdense que es diferente ser liberado de caminar por un desierto que tú conquistar. Por eso es que el reino de los cielos se hace violento, se hace fuerte, y solo los que lo arrebatan lo van a poder heredar. No, y así como, por ejemplo, porque David amaba también a Saúl. Y yo pienso de que como lo amaba, yo pienso de que, como dices, que si se hubiera dejado guiar por la pena o por lo que sentía por Saúl, no hubiera dado tampoco a los hijos de Rispa. Y entonces hubiera seguido esa maldición por más tiempo. O sea que tuvo que decir de que dejarse guiar por el Señor y no por la pena que sentía. Wow. Por la relación que tuvieron. David amaba a Saúl. Pero lo que está mal está mal.
Yo te puedo amar, Said lo sabe, yo la puedo amar. De hecho, la amo. Okay. Pero cuando hay que, no. No, un ejemplo, ella se un ejemplo que es cómico, o sea, a la hora de cortar y sentar, no hay problema. No podrá doler la mano, pero no nos va a doler el corazón. Por eso el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar al que yo deseché? ¿Seguro? Porque uno lo quiere, uno lo creó. Uno vio la sangre por ellos, o sea, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas aquella vez, Marta, tú estabas, que un día el Señor nos dejó un domingo, que ninguno se subiera al altar y los bajó a todos? O se bajaron ellos solos, no por lo cómo fue que pasó. Ha habido momentos que no es el mejor momento, no estoy hablando, o sea, lo digo con toda confianza porque es, ¿verdad? Me acuerdo que tuve un viaje que diste hace como unos años al principio, que cuando llegó como que la sentí un poquito desconectadita. Te di como 2 semanas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel viaje? Sí, creo que fue uno de esos viajes primero. Y la sentí como que en mi amo y todo. Pero en el gobierno de Dios no era su momento quizás para adorar, era su momento para que con fuerza, está bien, nos amamos, es mi vida. Pero, o sea, no tengo autoridad para, o sea, no jugamos con esas cosas. Hay cosas muy tremendas, ¿verdad? Cuando el Señor indica, el Señor sabe la razón. Y yo les voy a decir algo, y hay cosas que uno no entiende en el momento, pero como el Señor siempre te deja confirmarlo. Mira, hay veces que uno es una impresión. Ahora mismo el pastor y yo estamos trabajando con una impresión, y cada vez más se va aflorando. Y tú puedes sentir que es tuyo, pero como ya tú aprendes el pecado de Josué, tú te vas y no actúas, tú obras, Padre. Si cosas no pasan, se va. Pero luego se va como que a marcar más, y luego va a haber cosas más, y luego, bueno, es cuestión de todo. Estoy hablando en cualquier área, lo digo ministerialmente porque todos no son el ministerio. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Número 1, si a través de esta lección, yo no sé si estas son lecciones o son ministraciones, yo no sé lo que son, has entendido que has estado en alianza con Gabaonita, lo primero es arrepentirnos. Primero. Porque la sangre de Cristo tiene poder, poderosa, para limpiarnos de cualquier alianza. Una vez nos arrepentimos, vamos a romper. Si fue una amistad, bueno, gracias para los solteros fue matrimonio, pero vamos a romper. No solamente esa maldición que se activa, sino anulamos ese reclamo sobre nosotros. Por ejemplo, si te identificaste algo de hechicería en tu familia, ya te estoy diciendo, no solamente arrepentimos, mira, Nehemías se arrepintió por los pecados de toda una nación, de sus padres no fue él. ¿Entiendes? Yo no voy a comer la entera, pero yo tengo que ejercer el reino de Dios en eso. ¿Sí me explico? Y importante, todo es importante, es que anulamos esos reclamos sobre nosotros, sobre nuestras hijas, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia, y de paso, como estamos en la ciudad, sobre esta ciudad. Todo acta de crédito es una disculpa. Pero tengo como impresión, estoy como que rabia el diablo, como viene y envejece todo y me lo quiere y lo mete por los ojos. Pero ahora, Si el Señor nos da todo nuevo y el diablo viene y lo envejece y nos lo comemos. que tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hace lo que le da la gana? Pero también está pensando que es que hace lo contrario. Porque es que te trae lo contrario. sí, por ejemplo, el hinduismo, la nueva era es un hinduismo antiguo, que eso era teoría de antes, Seguro. Era diabólico, por supuesto. Y viene y lo disfraza de Nueva era. es que nuevo nombre, nueva era, y bueno, y también se lo mete uno por los ojos. Y nosotros comiendo por ignorancia. Hay que sacar, cuando el Señor dice hay que sacar, mire, se saca todo, si Dios, mira, hay cosas que están tan escondidas, que solamente lo puede ser en Dios. Nuestro lugar no es cuestionarlo, porque no. Y mi oración siempre es sácalo todo. Todo. Pues yo lo único que sé es que yo me he hecho soñar con demonios hace como 8 días y no me han dormido. Bueno, ¿se acuerdan que partimos la vez pasada? Eso vamos en los últimos minutos, que quizás cuando tenemos la cámara. Sí, porque es que están aquí. Sí, pues claro, yo les digo a ustedes, claro. Vamos ahora. Sí. El testimonio, lo que podemos hacer para no salirnos del tema, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que hablemos ahora en esto.
Y luego, sí, yo les dije a ustedes, se van a activar porque los sentidos espirituales, ahora a través del espíritu yo los estoy retando, para que se les abran esos sentidos, si no los está abriendo. Lectura y práctica. Estas clases, disculpen, no son escuela bíblica, no son seminarios es teoría, principio, relación y práctica. Y la práctica. Tuve varios testimonios de gente viendo demonios, se les sentaban demonios en la casa. Por supuesto. Por supuesto. Por tanto, ahora tú vas a estar más claro y vas a ver el espíritu gabonita más rápido. Y tú vas a tener que saber qué hacer. No me lo traigas a la oficina, que ya yo te lo voy a pasar. Oren al Señor, mi hermano. Fueron con cosas y provisiones. ¿Ven? Oren al Señor. La fácil es los rotos sáquenlo, que le pregunto, no me tenga que preguntar al Señor, pero oren al Señor. Hay gente que tiene mala intención, que te trae cosas. Bueno, son principios. Ok. Pero una pregunta, en este caso, porque yo me acuerdo de muchas ocasiones que gente que ya no están, que daban cosas buenas, pero sabíamos la intención, pero cómo uno hace para botarlas. Así que yo no sé. No, pero tú no lo vas a avisar, yo lo voy a hacer un ejemplo muy personal. Yo he tenido gente diabólicamente terrible cerca de mí por mi ilusión. Que quiere ilusión, eso muy normal, eso pasa, eso no te quiere decir eso. Y gente que no fueron malas, pero en su momento se endiabolizaron. Entonces esas cosas pasan. Que cuando tú te das cuenta del espíritu, esa impresión es muy sutil. Algo que yo hice después de un momento dado particular, de una actividad particular, Señor, te vas a hablar de esto. Señor, si le pedí al Señor dirección en algo nuevo, que vino con mala intención, así mismo. Como el pastor le empieza a dedicar, sácalo. Y fuera. ¿Sí te acuerdas? No, es que es lo mismo. ¿Qué queremos? Entonces son cosas muy serias. O sea, algo con mala intención, con envidia. Mira, a veces que sabemos que gente no tiene envidia. Ay, te vas a venir con un regalito de bueno. Si te tiene envidia. Alguien está detrás de tu, por ejemplo, espíritu. Estoy hablando de espíritu, por favor. No, cuando estamos diciendo eso, los espíritus usan cuerpos. ¿Qué se dejen usar? Alguien que está en contra de tu matrimonio, que todo esto, ¿cómo tú le vas a permitir? No hagamos como Ezequías, que trajo a los enemigos hasta le enseñó los cuartos de los hijos. Todo después que tú crees que fue lo que los enemigos utilizaron. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a romper. Sí, primero arrepentirnos. Padre, vamos a orarle al Señor y luego quiero escuchar algunos testimonios. Dios. Y vamos a quebrantar. Quebrantar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, eres bueno, eres excelso, nos has traído la victoria a través de tu Hijo Jesucristo para que caminemos en libertad, Señor. Te doy gracias de antemano, Señor, por todo lo que nos estás enseñando, Señor. Quieres cada vez que seamos guerreros más eficientes. Padre, cuántas consecuencias terribles te pasan por falta de conocimiento. Señor, perdónanos si hemos cometido, ahí usted personalmente, usted sabrá, alguna alianza con alguna bautista por ver por los ojos carnales y no por los espirituales, no ser como Águila, sino como Josué, que se dejó llevar por la compasión, por la pena, por las provisiones, Señor, y no identificó las consecuencias graves de no consultarte. Perdónanos si hemos hecho alguna alianza sin consultarte a ti, Señor, porque tú siempre estás presto para hablarnos, Señor, si nosotros te dejamos hablar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, sea alianzas que nuestros antepasados hayan hecho, Padre, en el nombre de Cristo, bajo ignorancia. Sabemos que todo decreto es anulado en la cruz y venimos ahora en el nombre de Jesús. Y nosotros quebrantamos en el nombre de Cristo toda alianza con espíritu gabaonita que ha venido a entorpecer la herencia de tus hijos, a entorpecer que heredemos las grandes promesas que nos has dado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice que tú anulaste todo decreto que había en contra de nosotros. Por tanto, ni nosotros ni nuestras generaciones deben pagar las consecuencias de las malas acciones. Así que venimos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora venimos delante de ti, Señor, y entramos en guerra, Padre, para que sea devuelto por llamado del territorio para ti, Señor.
Venimos y reprendemos en el nombre de Cristo a Satanás y todas sus mentiras a través de este espíritu gabaonita. Y no tienes nada que reclamarnos porque todo reclamo se le hace a Cristo, que es que nos ha enviado a entrar en este terreno. Y nosotros declaramos inoperante y sin efecto cualquier reclamo o demanda sobre nuestras vidas, sobre nuestra descendencia, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra ciudad. Ciudad que había sido entregada a la hechicería, ahora mismo en el nombre de Cristo se rompen decretos y nosotros somos exentos de todo reclamo y toda demanda en el nombre de Cristo Jesús. Cancelamos toda alianza diabólica a través de la autocomiseración, a través de la pena, a través de la lástima, todo espíritu gabaonita en el nombre de Cristo Jesús. Declaro ojos de águila, cada uno, no solo de nosotros, sino de los que han de venir, para poder ver más allá de las provisiones, para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos y para poder ver el mundo espiritual. Padre, busca gente radicales como David, que puedan exterminar todas las operaciones de maldad alrededor nuestro. Y yo declaro que se levanta un equipo con el corazón conforme al de David, que puedan devolverte a ti lo que es tuyo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Quebrantamos y anulamos todo reclamo y toda demanda en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos, papá, te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Señor, la vida del Espíritu es lo mejor que hay, Señor. Espíritu Santo, síguenos hablando, sigue sellando las impresiones, sigue afilando nuestros oídos, sigue afilando nuestros ojos. Nosotros vamos hacia la conquista completa. Y heredaremos las tierras que Dios nos dio y repartiremos los despojos fuera y repartiremos la herencia a nuestras generaciones en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos los que están conectados. Aquí, gloria al nombre de Jesús.